Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Pedro Augusto, en su inmensa generosidad, ha anunciado hoy que va a donar 400 millones de euros al Banco Mundial para ayudar a los países pobres. Lo ha hecho en el marco de esa reunión del G20, que es donde los más poderosos se reúnen para mostrar al mundo qué generosos son, mientras luego por debajo de la mesa organizan sus pactos y sus historias y tal. 400 millones de euros. No ha esperado a que se lo pidan. No ha esperado a que se lo pidan. Mientras tanto, ¿sabe usted cuánto habría costado la presa de Cheste, famosa? En torno a 300, tirando por lo alto. No se hizo. No se hizo porque arguía Teresa Rivera que no se constataba la relación coste-beneficio y que no valía la pena. Era menos de lo que ha dicho Pedro Sánchez, que va a destinar a unas ayudas para paliar el hambre en el mundo, que habrá que sumar, digo yo, a los más de 4.000 millones de euros que ya destina España a cooperación exterior. Porque esto no es que lo haya inventado Pedro. España ya destina más de 4.000 millones de euros a ayudas al desarrollo. ¿Dónde van? Hacían falta 400 más. ¿Por qué hace esto? Bueno, traigo el asunto no solo por lo cabreante que resulta, ¿verdad?, cuando acabamos de ver que a la gente de Valencia se le va a obligar a devolver las ayudas que se les dan, sino también porque muestra hasta qué punto estamos en manos de dementes. De dementes, literalmente. Si quiere usted emplear alguna otra expresión, de gente que sencillamente ha decidido que ellos son el centro del universo. A los políticos los ponemos ahí fundamentalmente para que nos gobiernen. No están haciendo eso. Están haciendo otras cosas, están por sus propios proyectos de poder. Lo estamos viendo ahora en esa macabra danza ritual a dentelladas entre el PSOE y el PP por el asunto de la Dana de Valencia. Tenemos una clase política pésima, malísima. Siempre es malo generalizar, ya lo sé, pero no hay más que remitirse a las pruebas. Luego se enfadan mucho cuando dicen aquello de solo el pueblo salva al pueblo, pero es que es verdad. Es verdad, porque lo que hay arriba más vale ni acercarse. Del asquito que da. Por cierto, ha ido Begoña también al G20, ha ido vestida de blanco o de una cosa parecida, porque al parecer era imprescindible la presencia de Begoña Gómez para que los fastos de los 20 países más desarrollados del mundo pudieran desarrollarse como Dios manda. 400 millones de napos. Y ahora te vas a las calles de Paiporta y lo cuentas, Pedro. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, y nosotros vamos a repasar solo parte, es que no cabe todo, lamentablemente, de la actualidad del día en España y fuera de aquí. Titulares. Bueno, atentos a la última ocurrencia de Tutanbayren. O sea, va y dice que autoriza a Ucrania a utilizar misiles norteamericanos. ¿Sabe usted dónde está el truco? O sea, ya están utilizando armas de la OTAN en Ucrania contra Rusia. Ahora bien, estas armas de las que se habla son armas que solo saben utilizar militares de la OTAN, que para su lanzamiento tienen que ponerse al compás de los sistemas satelitales de la OTAN. O sea, no sería Ucrania lanzando armas de la OTAN, sería la OTAN atacando Rusia. ¿Por esto por qué lo ha hecho Biden? Aparte de complicar la vida a Trump, Biden se está marchando ya. También de la vida consciente, según parece. Bueno, lo contaremos. Lo contaremos con Fernando Coche, por cierto, relevante especialista internacional. Es muy importante, y con razón la mayor parte de los medios españoles lo ha silenciado, la elección de Santiago Abascal como presidente del Grupo de Patriotas por Europa, del Grupo Parlamentario Europeo de Patriotas por Europa. ¿Por qué es tan importante? Pues mire usted, aquí tenemos contado desde el principio que contra la doxa oficial no era verdad que Abascal se hubiera apartado de Meloni para acercarse a Orbán, que no sé qué con Putin, que era exactamente al revés, que precisamente Abascal, por su personalidad más que otra cosa, era el punto de equilibrio entre los intereses del grupo de conservadores y reformistas y los intereses de Patriotas por Europa. Y helo aquí, esta elección es enormemente importante, porque Vox no es el partido más importante de ese grupo parlamentario.
Y sin embargo, el relieve personal de Abascal, mire usted por dónde, sí que lo es, lo contaremos. Elección que llega en un momento en el que Europa atraviesa por situaciones como la de Alemania. En Alemania, los verdes han propuesto crear vagones de tren solo para mujeres. ¿Por qué? Para que estén seguras. ¿Por qué? ¿Acaso el alemán es un ser que va persiguiendo faldas cada vez? No. Hay que contar la verdad. Es decir, cerca del 60% de las agresiones sexuales en los ferrocarriles alemanes son de inmigrantes. Pero esto es lo que no se puede decir. Del mismo modo que se les ocurrió hace unos meses prohibir los cuchillos. Claro, bueno, en estas estamos. Vagones de tren seguros solo para mujeres. Y a esto lo llamaban progreso, ¿sabe usted? Vamos a pasar por Valencia y vamos a pasar por esta vergüenza de políticos adentelladas en este momento por la Dana, que si el PSOE va contra Mazón pero no le va a pedir una moción de censura no vaya a ser que si Feijóo le dice a Mazón que tiene que dar ejemplo y Mazón cesa a dos... Mire, o sea, de verdad, con todo lo que ha pasado, aparte de desnudarse y cubrirse con un sayal tosco lo más posible, ¿verdad? Y cubrirse la cabeza de ceniza, deberían estar hablando de solucionar las cosas. No de esto, ¿no? Bueno, veremos. Y ya que hablamos de las cosas de España, vamos a contar una historia que a lo mejor usted no sabe. Hoy, en las Cortes, se ha frenado el asunto de la reforma fiscal que pretende el Gobierno. Se ha frenado fundamentalmente porque a los separatistas vascos y catalanes no les interesaba lo más mínimo un impuesto a las energéticas. Ese ha sido el motivo. A usted sí le van a crujir, pero a las energéticas no. No les interesaba por su propio beneficio fiscal. Un beneficio fiscal que llega hasta el punto de que en el País Vasco, por ejemplo, tienen las pensiones más altas de España, pero no pagan un duro por ellas. Las paga usted, la Hacienda Foral no. ¿Usted sabía eso? Si usted sabía que con su pobre pensión extremeña está sufragando las pensiones más altas de España, que son las del País Vasco, ¿a que no? Bueno, pues se lo vamos a contar. Esto y algunas otras cosas en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Y, por cierto, dentro de un rato, a propósito del tema climático en el G20, José Ramón Ferrandis, que va a venir a contestar a sus críticos, que estuvo el viernes pasado aquí en el Gato. Si ya le sacuden mucho, después de la aparición en el Gato, ya fue general, iba a contar la verdad. Es que estaba dudando entre lo de la verdad y su verdad. No, mire, en materia científica normalmente la verdad es una, hasta que viene otra. Y lo que Ferrandis hace son simplemente datos científicos. Lo veremos dentro de un instante. ¿Con quién? Pues con don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, don José Javier? Buenas noches. ¿Cómo está usted? No, es una pregunta capciosa, con toda seguridad. Vale. Esta que me haces. ¿Sabes? Estoy muy confundido. Después de haber escuchado a la señora Isa Serra estos días. Ahora resulta, no, me tiene sorprendido cómo... Pero eso te pasa por escuchar a Isa Serra, que es una cosa que no hemos hecho ninguno, Pedro. O sea... Y cómo... No sabemos ahorita si era Errejón o Errejons. O sea, ¿cómo un fascista tan connotado pudo haberse ocultado todo este tiempo detrás de esa máscara de progresista? Porque resulta que ahora la señora esta, que no me acuerdo el nombre porque de verdad que el cachondeo es irrelevante, no, que la denuncia era falsa. Pero lo importante de esto es hacerle entender a la audiencia, que la audiencia entienda que toda esta gente del eje de las Y hacia la izquierda, todo lo que se haga llamar progresismo, socialismo, comunismo y demás hierbas aromáticas de ese jardín, sufren de una cosa que se llama proyección. Es que todos los vicios de ellos se los endilgan al que tienen enfrente, porque saben, porque es la única manera de esconderlo. Entonces ahora veremos si saldremos de la confusión. Veremos si, como dice Isa, ella no era la de, o era la otra, la de la capilla de la... No, esa era Rita Maestre. Es que Rita Maestre, es que yo no estaba aquí cuando eso, pero en todo caso, Isa nos ha dejado muy confundidos este fin de semana. Sí, la verdad es que están siguiendo un patrón absolutamente, es un poco cómico, ¿no? Pero el patrón es el patrón estalinista puro, de la purga, de la autocrítica, de la confesión. Solo les falta el tiro en la nuca, en los sótanos de la Lubyanka, pero si les dejan,
todo se andará, una cosa. Bueno, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Julio Ariza, ¿cómo está usted? Bien, no sé por qué usted da por hecho que van a pagar esos 400 y pico millones de euros al fondo este. Seguro que es mentira y no los va a pagar, o sea que tranquilo. Pues no lo sé, porque los 4.000 y pico ya sí que se han pagado, y los de Marruecos sí que se Seguro pagan que tampoco, permanentemente. ni los 4.000, seguro que no, ni siquiera han ejecutado el presupuesto. Tranquilo. Dice que va a dar 400, mentira. Me temo que no. Pero ¿por qué le cree usted unas cosas y en otras no? A este tío no se le puede creer ninguna. Ah, bueno. Otra cosa es que él le gustaría, pero después de lo que ha hecho en Valencia, ¿quién le puede creer nada? Si es un criminal. O sea, yo creo que ahí han traspasado todos los límites posibles. Es decir, hasta ahora se trataba pues, de que había engañado en su tesis doctoral, de que había engañado en el fraude que hizo en el propio partido para llegar a la presidencia, de que ha puesto a un montón de tipos corruptos, de que su hermano es un defraudador también fiscal, de que su mujer hace trampas, todo eso. Ya, pero es que ahora ha matado a gente. Con su decisión se ha reproducido el resultado de muerte. Eso se llama homicidio. Se ha producido el resultado de muerte porque este señor, el mismo día martes a las 20 horas, debería haber tomado las riendas del tema y haber decretado el estado de emergencia en toda la zona devastada. Y eso posiblemente hubiera propiciado que se hubiera todavía podido encontrar personas que estaban enterradas o que estaban encerradas en sus coches, pero que todavía estaban vivas. Eso no lo hizo hasta 48 horas después. Por tanto, y ha entrado en otra dimensión. Pedro Sánchez para mí hasta ahora era un político al que podíamos juzgar mal, bien, probablemente yo, desde luego muy mal, pero hoy ya para mí es un personaje siniestro que ha entrado en el mundo del crimen, directamente del crimen, del homicidio. Entonces, bueno, pues que se va a mantener, sí, porque no tenemos un sistema jurídico, una constitución, una estructura estatal que nos permita, digamos, deshacernos de un tirano. Algún día supongo que encontraremos alguna fórmula para deshacernos de él. Hoy por hoy tenemos que aguantar a un tirano que además es capaz de tomar decisiones y ejecutar acciones con resultado de muerte y no le pasa nada. Y el tonto de Mazón, mientras tanto, pues bueno, aguantando los sopapos que son bien merecidos, pero no por criminal como Sánchez, sino por tonto. Estoy de acuerdo. Bueno. Tirano, conoce usted la definición clásica, el tirano es el que viola la ley para utilizarla contra el pueblo. Pues es eso, es exactamente eso. Julio, bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo Figueroa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, escuchándolos aquí, encantado de escucharos. Pero yo, por cierto, que sí creo acertado que traiga las cifras a los 400 y pico millones, porque efectivamente la presa de Cheste, que es más importante para la seguridad, no ya pasada, sino también del futuro, ojo, del futuro de Valencia, pues es bastante menos dinero, ¿no? Por lo menos tal y como estaba presupuestada en el Plan Hidrológico Nacional. Pero eso me trae a mí a colación una cuestión que a mí siempre me ha sorprendido en este planteamiento que se está haciendo, ¿no? Y es el tema que también has hablado, que luego nos dirá alguien que si el cambio climático y tal. Bueno, a mí me parece muy bien el cambio climático. Me parece... y esto de que el clima mata y tal. Bueno, mira usted, vamos a ver, vale. Pero es que resulta que la figura del cambio climático es la señora Teresa Rivera, a la que fue nombrada en el año 2005 directora general. Sí, es Teresa es el lobby climático encarnado. Encarnado, el cambio climático. Entonces digo yo, vamos a ver, si sus responsabilidades eran todo lo que tiene que ver con la gestión del dominio público hidráulico, entre otras cosas, la prevención de riesgos, ¿cómo ella, que sabe tanto del cambio climático y que está convencida, por tanto, del apocalipsis climático y que está convencida, por tanto, de que van a venir las riadas, de que van a venir las avenidas en Valencia y de que va a pasar lo que está pasando, ¿cómo no tomó las medidas oportunas, siendo su responsabilidad? Tiene mayor culpa. Esta señora es más responsable que los negacionistas, porque los negacionistas, al fin y al cabo, si hubieran estado ahí, pues no hubieran hecho nada porque no lo creían, pero ella que era consciente de que iba a venir todo esto y no lo hace en base a un análisis que ha dicho coste-beneficio. Sí. Análisis coste-beneficio. Bueno, es que tiene doble culpa, ¿no os parece? Es decir, precisamente ella tiene doble culpa. Es una cosa que la gente, por cierto, no ha destacado. Oiga, ¿cómo es posible que podemos ahora nombrar a esta señora comisario y hacerla responsable de estas cosas a nivel europeo, cuando según ella viene el apocalipsis climático? Que, por cierto, ha salido hoy he leído un informe interesante del World Meteorológico, es decir,
la Organización Meteorológica Mundial, en virtud de la cual hace un análisis de los impactos, de los desastres, digamos, debidos al clima durante los últimos 50 años. Se han multiplicado por 5 en relación con los 50 años anteriores. Vale. Pero al mismo tiempo, sobre esa frase de que el clima mata, se han reducido por tres veces las víctimas respecto a los 50 años anteriores. Es curioso. ¿Qué pasa? Pues hombre, que en otros países se han tomado las medidas que tienen que tomar de contención. Creo que no. Bueno, creo que lo que pasa es que son cifras enteramente trucadas, pero bueno, esta es otra historia. Pero aquí hay una cuestión clave que definitiva... la que ha subrayado Jesús Trillo, efectivamente, que subrayaba aquí Iván Verde la semana pasada. Si realmente creyeran en las consecuencias meteorológicas extremas, producto del cambio climático, etcétera, tomarían las medidas adecuadas para paliar los efectos, pero es que no. Precisamente las políticas que adoptan son las de restauración de la naturaleza. Todo lo contrario. O cosas por el estilo, con lo cual demuestra que es que no es que es una operación de poder, es una ideología de poder. Ni Obama, remito a mi artículo de Gaceta mañana que va precisamente sobre esto para que se entienda por qué. Ni Obama ni Al Gore tendrían mansiones a pie de playa. Y Al Gore, que ya es hablar del la subida papá de los mares, yo sí creo en el cambio climático que ocurre 4 veces al año. ¿Verdad? Pues pasamos de la primavera al invierno. No en Canarias, sí, ¿verdad? No, al revés. Por cierto, el invierno a la primavera. ¿Sabemos si ya está encerrado el diseñador de este tipo de tapones? No. Todavía no ha sido detenido. Todavía no. Esto es una ursulada, una cosa. No igual ha sido Teresa Rivera. No ha sido bueno, detenido. Jesús Trillo, bienvenido, buenas noches. Nos vamos a ir a la publicidad y enseguida viene José Ramón Fernández. Vamos a hablar precisamente de este asunto. Hoy Tutan Biden en el G20, por supuesto, se ha despedido del mundo con una reivindicación de las políticas climáticas y he dicho una cosa muy interesante que asombrosamente, bueno, me lo guardo para después. Me lo guardo para después porque en este momento hay que ir al invento español y el invento español absolutamente maravilloso es el del guante contra la artrosis. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Has visto? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Pues tú sabes, Esparza, y el casco. El casco para la rodilla. Ya enseño las dos. Si existiera esta televisión hace 100 años y yo viniera aquí con estos productos, ¿sabes cuántos vendería? Ninguno. ¿Por qué? Porque hace 100 años las personas se morían de una media con 40 años. Entonces no llegaban a tener artrosis. No llegaban a tener artrosis. Claro. Estos productos son gracias a que evidentemente la esperanza de vida ha aumentado mucho. En el año 2030, el 50% de la población va a tener más de 50 años. En el año 2050, el 30% de la población va a tener más de 70 años. Entonces, ¿cuáles las enfermedades? Fíjate, la gente piensa que la enfermedad de mayores... Va a ser una risa pasar por la calle, ¿eh? Joder. Es más... Bien, un abrazo para todos. Las enfermedades es más de el cáncer. Que hay que tener niños, joder. Claro, hay que tener niños. A mí me lo dices. Ya, a mí. Por cada uno teníamos que tener uno mínimo, si no, no te podías ir de aquí a solo tuvieras uno. Eso además. Por lo menos doblar. Las enfermedades, por ejemplo, fíjate que pensamos que el cáncer, la diabetes, son las enfermedades de mayores. No, las mayores enfermedades de mayores es la artrosis, claro, la sarcopenia y la osteoporosis. La vejez también. La sarcopenia... La vejez engloba toda. ¿La sarcopenia qué es eso? La sarcopenia es cuando el músculo se va perdiendo. Ya. Se ha perdido el músculo, la musculatura que se pierde, la osteoporosis, que es el hueso que se descalcifica y se deteriora, y la artrosis, que son los cartílagos. O sea, son osteoesqueléticas, la mayoría, por eso vemos a nuestros mayores siempre pues, de esta manera, ¿no? Que les cuesta mucho. Bueno, pues para esto están estos inventos, es decir, en el caso, sobre todo hay una cosa muy importante, que queremos ya no vivir más años, porque a lo mejor ya no podemos vivir más de 100, ¿no? No sé si será capaz. Porque es verdad que lo que se ha evolucionado también son cosas muy... No, Manuel de la Peña está apostando a los 120, con lo cual bueno, tú te vas a forrar, Adolfo. Pues vamos a por Manuel de la... O sea, todo el mundo va a tener una rodillera. Pero realmente ha habido en la evolución del ser humano de morir con 40, morir con 100. Todas estas cosas ha sido la potabilización del agua, que ha sido muy importante, toda la medicación, todas estas cosas que han mejorado. Pero ya más va a ser complicado. Pero sí que tenemos que tener buena vida, tener calidad de vida, ¿no? ¿Qué hacen los guantes? Pues para aquellos que tenéis ese dolor de manos, que os levantáis. Hoy estaba hablando con una señora, Esparza, y me decía, es que yo me levanto y no puedo coger una taza. Claro. Es que yo no puedo... O sea, que no, es una sensación. Un plato, coger un plato. Desvalimiento total. Cubiertos. Claro. Bueno, pues esto
no te lo cura, pero te calma mucho. Te lo pones por la mañana, te lo colocas, estás 20 minutitos y ya vas a pasar el día bastante bien. Y luego por la noche para dormir mejor. Y en el caso de la rodilla estamos en las mismas. Yo no subo las escaleras con lo bueno que es subir escaleras. No subo las escaleras, ¿por qué? Pues porque me duele la rodilla. No me puedo andar, ¿por qué? Porque me duele la rodilla. Entonces, si no ando, ¿qué pasa? Pues evidentemente que mi salud va deteriorándose. Entonces, vamos a poner la rodillera, vamos a poner los guantes y vamos a quitarnos ese dolor y vamos a andar y vamos a mover las manos bien, que es de lo que se trata. ¿Qué es de lo que se trata? 900-730-122, usted llame cuando quiera, si no se lo cogen no pasa nada, no insista, le van a devolver la llamada y lo pregunta todo. Puede preguntar incluso el sistema con el que funciona, ya sea los micropulsos del guante, ya sea la cromoterapia de la rodillera, ellos se lo explican y mira, hasta el momento, y de la gente de aquí, que todo el mundo ha dicho que estaba encantado, o sea que, mira, y eso es una gran prueba, efectivamente. Eso es verdad, y además, si de veras, si no os va bien o no es lo que vosotros esperabais, se devuelve dinero, o sea, sin ningún tipo de problema. 900-730-122, muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a ti. Hasta el próximo día, nos vamos a la publicidad y a la vuelta. El tema climático, mire, es muy importante. Usted piense solo en aquel papelito de la ministra Ana Redondo, que desde la altura de su acreditada solvencia científica decía, dogmatismo climático es nuestro momento. O sea, ¿qué puede tener en la cabeza un responsable político para escribir eso como consigna del día? Para contárselo a sus huestes. Dogmatismo climático. Ellos lo dicen, es un dogma. Es un momento. No tienen vergüenza. No era esta la que gritaba, vergüenza, ¿te acuerdas? Ana Redondo en el Congreso era ella. Vergüenza, tenían que gritarte a ti. Bueno, venga, publi y a la vuelta viene José Ramón Fernández y hablamos de todas estas cosas. ...22:09, en Canarias, estamos de vuelta. Antes que nada, abrazos, besos efusivos a todos los amigos de Oviedo que estuvisteis con nosotros el viernes en la mesa redonda sobre la Revolución del 34, con Ricardo Ruiz de la Serna y Ignacio de Oces, de verdad, fue maravilloso. Y al día siguiente, en los premios de la Federación Asturiana de Lucha, que también yo a ese paro le doy, también dándome Julio con una cara de susto, pero también. Y además un montón enorme de espectadores, de verdad, para todos. Y Oviedo es un sitio al que ir siempre, a pesar del puerto de Pajares. Oviedo es... Que lo han dejado de verdad, qué horror. Es maravilloso, maravilloso. Así que para y la gente de Oviedo. Y la gente de Oviedo. Y el Bocamar. Y el asador Arturo. Y los moscovitas. Y las moscovitas. Claro, y las... Bueno. Y la catedral. Y la regenta. Y el chigre de Chus. Y estuvimos allí también. Y las... y la sidra. Y la sidriña. Me presta Oviedo, ¿eh? Pues nada, en breve estaremos de nuevo en Oviedo. Esta vez para hablar del jinete de luz y lo de Oviedo medieval. Llévame alguna vez, hombre, llévame contigo. Vale, perfectamente. Consejo que está empezando a dar la gente allí, que a lo mejor le parece una locura, para volver, si no coge tren, porque no le pillan por Santander. Madrid-Oviedo. Al final vas a tardar en la práctica 15-20 minutos más, porque Pajares, subida o bajada, siempre te vas a encontrar 4, 5, 200, 750 camiones, sea la subida, sea la bajada, es interminable, de tal forma que, sabe usted que hubo un argallo que se llama, un desprendimiento en la autopista a la altura del viaducto del Huerna, y vamos, así que, Santander, a la altura de, bueno, estás llegando a Torrelavega, te desvías para la carretera para Madrid, y ahora es tiempo. En fin, bueno, señores, esto era lo de Oviedo, de verdad, saludos para todos. Vámonos al G20. ¿Qué ha pasado en el G20? Pues que apareció Biden, el final de Biden. ¿Qué es lo último que ha dicho Biden? Su testamento político, por así decir, y quizá no solo político. Perdón, esto. Dejaré a mi sucesor en el país una buena base climática sobre la que construir, si es que decide hacerlo. Es verdad. Algunos pueden buscar retrasar o eliminar la revolución de energía limpia que está en marcha en Estados Unidos. Pero nadie puede revocarla. Nadie. ¿Por qué subrayo esto? Por lo siguiente. Biden deja una herencia climática. Esto es perfectamente absurdo, es decir, nadie deja a un sucesor en la presidencia una herencia climática. Pero es verdad que ellos han construido un discurso de poder del que es muy difícil salirse. ¿Y por qué? Es lo que he dicho en la segunda parte de esta declaración, la revolución energética. O sea, estamos viviendo una nueva revolución industrial que esta vez no va a pagar el capital, va a pagar el ciudadano.
Y esta es una clave muy importante de todo lo que está ocurriendo. Bueno, eso es lo que permite también entender por qué se ha convertido en un discurso de poder, no de ciencia. Y dentro de estas historias, ¿verdad?, pues hay algunas voces que rápidamente son refutadas como negacionistas, y que si en España tienen un rostro, pues es por ejemplo el de José Ramón Fernández. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias, encantado. Que además en las últimas semanas, y después de su aparición en El Gato este que he repasado, todavía más ha sido duramente atacado como anticientífico, claro. Bueno, y quizás hay que subrayar una y otra vez que precisamente no hay nada más anticientífico que esta transformación de la ciencia en dogma, ¿no? claro, es que la ciencia tiene sus pautas y su comportamiento siempre es igual. Se lanza una hipótesis, se intenta verificar, si la hipótesis realmente es reproducible, se acepta y se convierte en un paso adelante en los desarrollos científicos asociados a un sector concreto determinado. Pasa el tiempo, aparece cualquier otra variable o un descubrimiento, entonces se tiene que incorporar a la hipótesis que se ha convertido en tesis anterior y ya no cuadra, con lo cual tienes que cambiar los patrones anteriores para ir avanzando progresivamente. La ciencia nunca está establecida, que es una frase famosa de Al Gore de hace muchos años. Science is settled. Nunca. La ciencia no puede estar cerrada porque entonces hemos terminado de investigar y se caen las sociedades, que están basadas precisamente en los avances derivados de la investigación. Por lo tanto, esto siempre va a continuar. Y lo que no es cierto en absoluto es el dogma. Claro, es una religión. Es decir, yo lo he fijado y tenéis que creer en lo que yo digo. Esto es lo que dice Greta Thunberg a todos los que quieren escucharla. Pero lo dice sin base científica, claro. Y no es que no hay base científica. ¿Y cuál es el dogma? Que el CO2 emitido por el ser humano calienta la atmósfera, ese calentamiento de la atmósfera va a provocar daños sin fin que en última instancia abocarán a la elevación del nivel del mar hasta límites insospechados y la muerte de una gran parte de la humanidad. Y luego hay gente que se cree estas cosas. Y por eso hay que insistir una y otra vez y todo el tiempo que sea preciso en que el dióxido de carbono es natural. O sea, la culpa no es de los pedos de las vacas y mucho menos de su diésel. Es que es la condición misma de la vida, en realidad. En la pantalla se ve un cuadro emitido por el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es un organismo creado por Naciones Unidas en 1988, que simplemente se dedica a justificar los asertos previos de que es el ser humano con sus emisiones de calor, de CO2 que generan calor, el responsable. Y entonces emiten un documento que está ahí, cuya fuente, ya lo dice, es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la base científica, e incluso dicen Cambridge University Press, 2001, figura 3.1 de la página, o cuadro 3.1 de la página 188. ¿Y qué dice? Pues que el porcentaje del CO2 que hay en la atmósfera es natural en un 97,1% y es humano o de origen humano en un 2,9%. Y lo dicen ellos mismos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Hacernos creer que somos nosotros, como seres humanos, los responsables de un calentamiento que se ha medido en algún momento, pero que ni mucho menos se correlaciona a corto plazo con las variaciones de CO2 en la atmósfera? ¿Pero qué me está contando? Es una cosa absolutamente ridícula. Y como este es un documento de trabajo que ellos mismos emitieron en su tercer informe, hacen informes cada X años, cada vez más acelerados, llevan 8, ellos dicen que son 6, pero son 8. Y entonces, bueno, en el tercero dijeron, no, mire usted, es que esto es el CO2. Digo, oiga, pero si es que esto es así, si lo dice usted, ¿por qué quiere a mí convencerme de lo contrario? Es ridículo. La segunda parte es la de la correlación entre esto y las temperaturas. Porque si esto es un hecho mensurable, la correlación entre ese eventual aumento de CO2 y el aumento de las temperaturas, vamos a ver, creo que no me arriesgo si digo que es una hipótesis no verificada. Efectivamente. Es que es eso. Pero si se efectúan las mediciones y luego se plasman en un gráfico, que es el que aparece en pantalla, en ese gráfico que es de los Estados Unidos y que va desde 1895 hasta que ya dejó de producirse en el 2011. Pero en fin, en cualquier caso se ve evidentemente la línea en el centro, la línea roja, es la temperatura. Así ha evolucionado la temperatura en ese periodo considerado. Y la línea de puntos negra es la modificación del CO2 en la atmósfera, que como se puede apreciar crece vertiginosamente sin que la temperatura reaccione. Si alguien quiere decir que esto es una correlación y después quiere decir que
que hay una causación basada en la correlación, pues no es aceptable, porque es obvio que no. Y como es que no, pues no nos van a convencer de que es que sí. Y entonces es así. Entonces hay gente que dice, no, pero realmente sí que hay una correlación entre el CO2 y la temperatura, porque en las muestras de hielo de hace 400.000 años, en la estación Vostok, en Antártida, se ve claramente cómo primero suben las temperaturas y después sube el CO2. Ay, amigo, entonces la relación causal es que primero sube la temperatura y luego el CO2, luego no es al revés. No al revés, efectivamente. Bueno, eso está también demostrado, pero claro, lo omiten. ¿Y por qué? Porque se les cae el relato, los palos del sombrajo. No obstante, hay calentamiento. Es decir, ¿ha habido un periodo de calentamiento? Sin duda. A cualquiera que conozca un poco la historia es capaz de identificar 3 o 4 momentos históricos documentados donde hay un cambio climático feroz. Para el siglo XIV, empieza de repente una pequeña de hielo, un montón de frío, principios de nuestra era, que suben las temperaturas, y en Germania y en Britania los romanos hacen vino, que es una cosa... Exactamente, el Imperio Romano tiene temperaturas más altas que las actuales. Claro, es decir que los cambios climáticos existen. Claro, el cambio climático es un patrón. Es un pleonasmo, efectivamente, el cambio climático. Hoy estaríamos en uno de esos periodos, porque es verdad que ha habido durante unos años un aumento de la temperatura media, bueno, visible, pero luego de repente hay un parón. Sí, lo que pasa es que las variaciones no se correlacionan ni más o menos pues, obedecen a causalidad alguna con el CO2. Por ejemplo, en el siglo XX, a ver, ¿por qué empiezo por el principio? Esto empieza a medirse en 1850. Qué casualidad. ¿Y qué pasa en 1850? Que se termina la pequeña edad de hielo y empieza a subir la temperatura por causas naturales, y entonces dicen, no, es el ser humano con la industrialización la que está provocando los incrementos de temperatura. Esto me interesa subrayarlo porque hay muchos espectadores que nos dicen, pero bueno, cualquiera que tenga un huerto ve que ha habido unos años que ha hecho más calor. Sí, es que no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de que haya sido su coche diésel el que ha provocado eso, que no tiene nada que ver. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, el 40% del calentamiento que se ha producido en el siglo XX ha sido anterior a 1940. Pero el 80% de la emisión de CO2 por parte del ser humano es posterior a 1940. ¿Qué correlación hay aquí, hombre? ¿Y qué causación puede usted encontrar? No hay ninguna de las dos. Entonces, claro, esto no se sostiene. Pero bueno, es el relato. Y claro, sobre este relato basan, el señor Biden viene y dice, he dejado un mensaje. Un mensaje, y aquí aparece el tercer cuadro, un mensaje que dice que su sucesor se va a salir del Club de París con carácter inmediato. El día 21, una orden ejecutiva de la presidencia, ya lo hizo hace 4 años y lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido dañar a la población a través del encarecimiento de la energía. Simplemente porque quiere sustituir el origen de los hidrocarburos, de la energía eléctrica producida por hidrocarburos, por otra que se supone que es no contaminante, es decir, que no emite CO2 a la atmósfera. Tampoco la energía nuclear, y mire usted el futuro que le deparan. Ya. Es decir, son contradicciones incesantes. Evidentemente va a haber un giro de 180 grados. Donald Trump va a retomar el camino que siempre ha tomado la humanidad. Mire usted, yo necesito energía limpia, barata y abundante. Y lo demás son consideraciones exógenas. Esto no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestra vida. ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos 2 años ha habido un pico de elevación de temperaturas. ¿Y de dónde viene? ¿Del CO2? No, pues si es que el CO2 no se ha emitido con más intensidad, si es que no hay correlación. Ah, bueno, entonces ¿qué va a ser? Dice, pues es la existencia del Niño y de Junga Tonga. Eso está perfectamente demostrado. Es decir, la proyección de vapor de agua a la atmósfera. Vapor de agua que es un gas de efecto invernadero como el CO2, como el metano, como los clorofluorocarbonos, como el ácido nítrico. Todos ellos son moléculas que aumentan la temperatura. Pero es que la más importante de todas, el 95% del total de los gases de efecto invernadero es el vapor de agua. Pero claro, el vapor de agua está ahí. Eso es un dato, no lo puedes modificar, ni puedes grabar a los países que lo emiten, ni puedes basar en ellos ninguna operación de gran calado. Hoy explicaba el ministro Urtasun, la temperatura del Mediterráneo ha subido 4 grados, o sea, las gambas salen ya cocidas, y eso es lo que ha provocado que la gota fría de Valencia haya sido esta vez como ha sido. No, ya lo dijimos el otro día, las temperaturas se elevan. Entonces es lo que decías tú antes, entonces ya lo sabían. Porque los 4 grados no son de ahora, ¿no? Hace un mes ya sabían que eran 4 grados, por lo tanto podían haber previsto que iba a haber una gota fría justamente por esos 4 grados, salvo que no tengan ni puñetera idea, ¿vale?
Pero es que son especialistas en lo difícil que es predecir, especialmente el futuro. ¿Verdad? No, en realidad, a ver, es el sol el que calienta las aguas y efectivamente se evapora el agua. ¿Qué ocurre? Que sube hacia la atmósfera y allí se encuentra en determinadas circunstancias con corrientes frías provenientes del polo de Siberia. Y entonces hay un choque. Pero esas corrientes frías, por la misma razón que la temperatura se ha elevado a bajos niveles de la atmósfera, también se eleva a altos niveles de la atmósfera, con lo cual el impacto no es que sea mayor, es igual. E incluso podríamos decir que menor, porque el impacto del calor a altos niveles es mayor que el que se da a bajos niveles. Luego el impacto es menor, el choque es menor. Así es que no me cuente usted, señor Urtasun, lo que usted ignora. Más o menos como lo que significa lustro. Tú que conoces bien la ideología del cambio climático y tal, que es lo que yo antes decía, se supone que estos señores creen en una especie de apocalipsis climático, ¿no? Bien. Luego estos señores tenían que creer que iba a producirse muchas mayores avenidas, muchas mayores, en fin, danas, gotas frías, etcétera, etcétera. Luego, lo lógico era pensar que tenían que haber tomado medidas de contención para evitar las riadas, digo yo. Desde su perspectiva, así debía ser. Y sin embargo, la señora que es responsable de esto, que es la mayor experta en cambio climático y tal igual, No tomó ninguna dice medida. que no había necesidad de tomar ninguna medida. Claro, pero está documentado que la gota fría existe desde siempre. El No, otro y día además- hablábamos de ello. Y además, José Ramón, está documentado que estaba previsto determinadas obras públicas, aparte del Plan Hidrológico Nacional, que preveía la concurrencia de 3 barrancos actualmente, entre ellos el Pollo, actualmente han estallado en la Dana de Valencia, metidas todas, canalizadas a través luego del canal del Turia, a través del embalse del Cheste, que no se construyó, etcétera, etcétera. Mire usted, ¿de qué están ustedes hablando? Usted no ha hecho nada. Usted, que era la mayor teórica del asunto, resulta que va y no hace nada. ¿O no es así? Esto nos va a conducir a otro punto, que es el de porque es una doctrina del poder. Y no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de otra cosa. Sí, yo, a ver si me acuerdo de la tercera, pero sé dos preguntas. ¿Qué hace que una muchas son, persona... muchas Está como Oscar López. ¿Qué hace que una persona más o menos, digamos que no inteligente, sino que baste con que no sea estúpida, que haya ido un poquito a la escuela, que haya terminado la ESO, por lo menos, crea en una mocosa con trastornos mentales como Greta Thunberg? O sea, ¿a qué atribuye usted? ¿Por qué cree que alguien medianamente inteligente puede, y repito, no medianamente inteligente, que basta con que no sea estúpido, puede creerse el cuento de una chica que ni siquiera ha terminado el bachillerato como la pitonisa y la diosa del tema del cambio climático? Y lo segundo, ¿es el combustible fósil, o sea, así como se crea el carbón o el aluminio, o sea, que de verdad eso se va a extinguir, es tan urgente? ¿Por qué nos han metido ese cuento del combustible fósil? Bueno, son dos cosas. Lo primero, lo de esta chica, la Juanita de Arco de la calentología, de la Iglesia calentológica. Pues no, es que no solo es ella, es que esto es un bombardeo, esto es incesante. Desde hace muchísimos años a todo el mundo se le está diciendo y repitiendo que aquí va a haber un drama espantoso. El primero fue Al Gore, el primer gran comunicador, un tío extraordinariamente inteligente, con una capacidad de transmisión maravillosa. Tuve oportunidad de conocerle personalmente en Washington, donde yo estaba destinado. A mí me fascinaba. Era un hombre con una capacidad magnífico. Y claro, convence a las piedras. Pero claro, no solo son ellos dos. Está, pues el secretario general de Naciones Unidas, también extremadamente inteligente, y otras variables adicionales. Y que siempre está contando lo mismo. Dice, estamos empezando a entrar en fase de ebullición. Oiga, usted que es tan inteligente no puede creerse lo que está diciendo. Aquí no hierve nada. Lo que pasa es que quiere impactar. Y eso, con los medios de comunicación de masas desde hace muchos años, la gente se convence. Pues ya sabemos que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Esto es puro Münzenberg y después Goebbels. Pero primero un comunista, Münzenberg. Bien. Eso por una parte, es decir, el bombardeo es tal que es un bombardeo de alfombra, nadie puede evitar ser alcanzado. Y en segundo lugar, nos han querido hablar siempre el más famoso es el peak oil. ¿Qué es el peak oil? Pues que habrá un momento en que la montaña creciente de extracción de petróleo va a alcanzar un punto a partir del cual va a empezar a descender. Ese es el pico.
Y hablaban del peak oil en 1913, y hablaron del peak oil en 1935, siguen hablando del peak oil, es decir, de que hemos alcanzado el límite y no alcanzamos el límite, porque siempre se encuentra más petróleo disponible, porque es un problema de precios relativos y de tecnologías aplicadas. Es lo que la gente no entiende. No nos vamos a quedar sin petróleo. Hay una frase que me gusta traer a colación de vez en cuando del jeque Yamani. El jeque Yamani fue secretario general de la OPEP durante 25 años y antes había sido lo mismo en Arabia Saudita, es saudí. Y entonces dijo, señores, la edad de piedra no terminó porque se acabaran las piedras. También se acabará la era del petróleo en la que vivimos y no será porque se acabe el petróleo. Y lo decía un tipo de Arabia Saudita y de la OPEP, que era mucho más sincero que todas estas buenas gentes que nos quieren hacer creer la gigantesca mentira que han arbitrado para que nosotros lo pasemos. Me acordé de la tercera. Pues yo recuerdo de niño que nos habían metido el cuento de que cuando yo me echaba desodorante, y entonces los aerosoles y bromas, y entonces el agujero en la capa de ozono. Los CFC, claro, efectivamente. ¿Cuándo se dejaron de eso y cambiaron para esto? ¿O eso también fue un cuento? La verdad es que iban paralelos, pero bueno, primero se terminó con el Protocolo de Montreal de 1987, me parece recordar, y casi todos los países, China no, casi todos los países llegaron a un acuerdo para suprimir la utilización de los CFCs, de los clorofluorocarbonos, que como hemos dicho es un gas de efecto invernadero, cuya expansión en la atmósfera reaccionaba con las moléculas de ozono y entonces provocaba un agujero en la atmósfera protectora y por ahí entraban los rayos solares y golpeaban duramente y allí podrían crear grandes problemas, sobre todo en la vista. Suerte en el Polo Sur. ¿Quiénes están en el Polo Sur? Pocos. Los pingüinillos y los investigadores. Fue el momento en que la gente dejó de usar desodorantes y bueno, luego ya se recombinó y volvimos a la normalidad. Y lo que pasa es que ahora acabo de leer noticias en el sentido de que el agujero de ozono tampoco es que se esté reduciendo muchísimo. No, el agujero se abre todos los años, el agujero de ozono. Eso es. A mí, mi pregunta... Pero mira, perdón un instante. Nada, tira. En aquel momento sí que podías leer en la prensa convencional que alguien te explicaba, no, si el agujero de ozono es posible que sea más grande o más pequeño, pero todos los años hay un agujero en la capa de ozono. Hoy es imposible leer en cualquier medio mayoritario. No puedes discrepar. Qué refutación, ¿eh? No, porque te machacan. Pero vamos a ver, el tema de verdad, para mí, es que usted piensa de una determinada manera y lo explica muy bien. Además, lo razona, lo documenta. Y aparentemente hay otros científicos en el mundo que documentan y razonan aparentemente bien también sus propias posiciones. Pero no es posible encontrar un ámbito en el que reunamos a gentes que piensan diferente, que tienen experiencias diferentes y conceptos diferentes y tesis diferentes, y las pongan sobre la mesa y las debatan públicamente. Ese, para mí, es el problema de verdad. El problema de verdad es la exclusión a priori de todos aquellos que no comparten las tesis por las que están los grupos de interés más importantes del mundo. Entonces, esa es una esclavitud a la que nos quieren someter, que consiste en eliminar nuestra libertad de expresión. Entonces, yo creo que la pelea, la batalla de verdad, es que las tesis del profesor Ferrandis y las tesis de yo que sé quién, pero que esté en la línea de defender que el cambio climático es algo pues, que existe desde siempre, lo que hemos explicado y lo que explican, se puede defender en cualquier ámbito, en cualquier foro, con completa libertad. Debería ser así. Entonces, que no haya que el mainstream estén completamente de acuerdo en evitar que los que no están en esas tesis puedan hablar, pues me hace sospechar. Como es un reconocimiento de parte de que no tienen razón, de que la única forma que tienen de imponer su discurso es impidiendo que el adversario muestre el suyo. No digo que no lo podemos imponer. Entonces, bueno, yo creo que hay una ola creciente de descreídos. Claro. Bueno, ¿qué me está usted contando? Pero es que está usted posponiendo constantemente la debacle. Aquí no, el nivel del mar no sube como usted cree. La temperatura no sube más que temporalmente, luego desciende. ¿Pero qué me está usted contando? No hay más huracanes, no son más fuertes, no llueve más, no hay más sequía. Pero deje ya de engañarme, por favor. Por cierto, y entonces, bueno, pues al final se va a imponer. Hay un apunte que quisiera, simplemente una cosa. Oyendo a Biden dice que va a dejar un sistema climático irrevocable. Dice irrevocable. En donde más se ha producido revocaciones en la historia que yo sepa de la energía es en el tema de energías renovables. Acordaros de la revocación famosa de los incentivos a las renovables, etcétera. Pero no solamente en España, sino también en los Estados Unidos. Es en donde más ha incumplido el principio de la retroactividad de la norma, en el derecho energético en toda la historia. A Biden le hace falta se le acerque un mexicano
y le diga, oye Joe, ¿tú quieres hacerle reír a Dios? Pues cuéntale tus planes. No sé yo si los planes de Biden serían de los que harían reír a Dios. Bueno, señores, esto había que contarlo. Hay que dejar el asunto claro. Y además seguiremos todos los días. Como ellos están todo el día con la matraca, nosotros también. Por cierto, que tenemos libro. ¿Sabe usted que estamos en una semana en la que se conmemora cierta efeméride que no es particularmente del gusto del orden establecido? Bueno, o desorden, según se mire. Franco sin adjetivos, de José Ramón Ferrandis. No vamos a contar nada más porque Dios mediante, en el Gato del viernes estará aquí para contarlo. Lo que sí que hago es invitarle a la presentación, que va a ser con Pedro Fernández Barbadillo, habitual de la tertulia de los Húsares, también en el espacio Ardemans, que es uno de esos lugares que hay en Madrid donde todo el mundo puede ir a contar lo que quiera. Ardemans está siendo una maravilla. Va a ser el jueves que viene a las 7:30. Eso es imposible. O sea, que ser usted de allí y le da tiempo además a ir a casa a ver el Gato después. Pero es que el título es un título imposible, porque Franco es un adjetivo. Seamos francos. Francamente, sí, claro, seamos francos. De hecho, Franco son 2 adjetivos. Pues De hecho, son 3 adjetivos. ¿Lo ves? ¿Ves En fin, cómo luego vamos a empezamos a avanzar? Esto de la polisemia es lo que tiene. El jueves, si quiere usted asistir en Madrid, pues el espacio de demás siempre está bien. José Ramón, muchísimas gracias. No, gracias. Un placer por favor. siempre Encantado. tenerte aquí. Encantado. Vámonos a la publicidad. A la vuelta, otra cosa que ha dicho Biden. Bueno, perdón, ¿qué dicen que ha dicho Biden? Porque no, ahí hay también sus más y sus menos. Que Ucrania queda autorizada a utilizar misiles de largo alcance norteamericanos contra suelo ruso. Lo que es algo así como decir, la OTAN declara guerra a Rusia, es decir, la Tercera Guerra Mundial. Bueno, hay un lío importante con este asunto. Así que nos vamos a la publicidad, ¿vale? A la vuelta con Fernando Cocho vemos este asunto y lo que puede significar esto, por cierto, justo después de que Biden haya estado con Xi Jinping en Pekín. O sea, que aquí... Bulle, le va a dejar a Trump el paisaje este, ya verás. Bueno, enseguida volvemos. 22:40, 21:40 en Canarias. Vamos enseguida con Fernando Cocho para hablar de ese sorprendente anuncio, o sea, ya la noche en toda la prensa internacional, del ataque con misiles norteamericanos sobre el suelo ruso. En fin, ahora enseguida veremos su adecuada dimensión. Antes, mire, o sea, de verdad, el club es absolutamente imprescindible. O sea, aquí podemos decir cosas como, por ejemplo, lo de Fernández, que salga aquí a hablar con toda libertad, porque usted nos apoya. Y si más gente nos apoyara como lo hace usted, pues esto se vería en más sitios. Es de lo que se trata. Nosotros vamos a decir siempre lo que pensamos, pero si usted no nos apoya, pues nos lo diremos entre nosotros. De lo que se trata es de que se nos vea. Por eso, agradecimiento infinito a todos los que estáis apoyando al Club de Amigos, porque a nosotros nos permite mantener esta voz abierta, ¿verdad? Y a todos los que aún no estáis, pues a que no sé lo que estáis esperando. Porque lo otro ya sabéis lo que es. El Wyoming y compañía. Claro. Y Broncano, ¿verdad? Pues Club de Amigos, 916162464. Y además, para la gente que se preocupa, está como decía Alfredo, me estoy mirando la peseta, la cosa de la fiscalidad. Bueno, a ver, yo ya me cabreo un poco cuando veo las cosas que pasan en este mundo, cuando escucho que el gobierno quiere darle una licencia de televisión al Grupo Prisa porque le sale del sombrero, cuando veo los 1.100 millones de euros que se gastan en televisión española para hacer el ridículo, cuando veo los millones que les dan a las grandes cadenas de televisión, aparte de mantenerles 4 o 5 canales a cada una. Cuando veo todo eso y cuando veo las cadenas de televisión que se han entregado a gentes que lo que han hecho con esas cadenas es hacer un pequeño, tampoco un gran negocio, pero un pequeño negocio, alquilándoles esos espacios radioeléctricos que tendrían que servir para contribuir al pluralismo y a la libertad y a configurar una opinión pública libre en España, y se entregan, pues eso, al Warner Bros. De turno o al Netflix de turno, que por cierto no pagan impuestos en España. Bueno, dicho eso, que esta televisión sobreviva es un verdadero milagro. Y un milagro que se debe a que hay gente dispuesta a llamar a ese número de teléfono. Tienen, por otra parte, la posibilidad de que todo lo que hayan donado a ese Club de Amigos antes del 31 de diciembre, pues van a poder, en una medida muy importante, descontarlo del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el mes de mayo y en el mes de junio. Es decir, que si han contribuido, si no recuerdo mal, José Javier, eran 250 euros al año,
pues prácticamente los 250 euros los va a pagar el Gobierno de España o la agencia tributaria. Así que eso les puede dar todavía más motivación para poder hacer esta. Yo cuando lo miro, les decía que lo miro un poco triste y un poco rebelándome, porque ante la catástrofe de Valencia, esta televisión tenía la voluntad de estar allí minuto a minuto, de estar sirviendo las imágenes de lo que allí ocurría, explicando qué es lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, dando visibilidad a la desgracia, a la catástrofe. No hemos podido hacerlo porque no tenemos los recursos económicos para poder hacerlo. Otros lo han hecho y lo han hecho ocultando información fundamental, han impedido el vuelo de drones, cosa realmente asombrosa, desde el minuto 1, el vuelo de los drones y las imágenes que podían habernos enviado esos aparatos eran fundamentales para las labores de rescate y para las labores de reconstrucción. Pero bueno, no hemos podido hacerlo. Insistimos en que nos ayuden para poder hacer esas cosas. No podemos no estar allí, porque si no estamos nosotros va a ser muy difícil que alguien les cuente de verdad qué es lo que allí pasa. Entonces, hagan esa llamada porque no es de verdad que prácticamente no les va a costar dinero. Estamos hablando de contribuciones de 10, 12, 14 euros al mes. Insisto que van a ser desgravables íntegramente, prácticamente, de su declaración de renta. Y por otra parte, si hay gente que no quiere someterse o comprometerse con un recibo mensual, que quiere hacer un donativo, también que sepan que ese donativo, en esos números de cuenta que ustedes pueden ver en la pantalla, también se desgrava de forma muy importante en las declaraciones de la renta y en las declaraciones del impuesto de sociedades en caso de que sea una empresa quien realice el donativo. Y por otra parte, recordarles también que en la medida en que pueda haber personas que quieran en un momento determinado hacer un testamento a favor de ese club de amigos, hacer un legado, decir, bueno, pues si en un momento determinado yo fallezco, quiero que una parte de nuestros bienes se entreguen a ese club de amigos para que esa televisión siga funcionando, simplemente haciendo esa llamada y comunicándolo, y hay otras personas que sí, así lo han hecho, hagan esa llamada porque pues tomaremos buena nota del asunto y bueno, y nos pondremos a trabajar en el tema, ¿no? ¿Y cuánto cuesta hacerse el club de amigos? Pues en realidad lo que usted quiera. ¿En cuánto está el mínimo? Que eran 14. 5 euros al mes. El mínimo eran 5 al mes. O sea, a partir de 5 euros al mes, pues, en todo caso usted llama y pregunta. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, pues mire, ventajas interesantes en muchos restaurantes que trabajan con nosotros, donde tiene pues un 10, un 15% de descuento, cosas de ese tipo. Y un montón de actividades. Actividades, todas ellas, siempre, por lo menos, de un extraordinario nivel intelectual, cultural, además con enorme amenidad y con gente majísima con la que te puedes relacionar, ¿no? Club de amigos, de verdad, es imprescindible. José Ramón Fernández se queda, pero le ha cogido gusto. Que dice que quiere hacerse socio. Nosotros vamos a este asunto que realmente es para dar una vuelta, ¿eh? O sea, Biden, los Estados Unidos. La noticia que anoche nos alarmó a todos es esta, que vamos a ver ahora mismo en la pantalla. Biden autoriza a Ucrania a atacar con misiles dentro de Rusia. ¿Dónde está la miga del asunto? En que esos misiles no es que no sean ucranianos, es que los ucranianos no saben usarlos ni pueden usarlos. No saben porque requieren personal especialmente formado, ni pueden porque requieren sistemas de información que evidentemente los Estados Unidos no van a compartir con un señor de Ucrania. Por tanto, significa, de hecho, esta noticia, que Biden autoriza a los Estados Unidos a bombardear territorio ruso. Claro, esto es una salvajada. La reacción inmediata de Putin o de Rusia era recordar lo que ya dijo en su momento Putin. Es decir, hay una línea que no se puede pasar. Ellos son perfectamente conscientes de que, todos lo somos, ¿no? De que en Ucrania en este momento hay instructores americanos, instructores franceses, instructores ingleses, algunos militares que han dejado de estar en activo para poder estar allí, otros que están en activo, pero claro, el tema es que las consecuencias son una declaración de guerra de la OTAN a Rusia. Yo le recuerdo a usted que España está en la OTAN, ¿eh? Claro. ¿Y qué?
Espera, primero vamos a ir con Fernando y luego abrimos el debate porque lleva esperando mucho rato y no quiero retrasarlo más. Solo, hombre, el que está bailando es Zelensky. Quizás por última vez, y ahora le explicaré por qué. Ha dicho esto Zelensky. El plan para fortalecer a Ucrania es el plan de la victoria, que presenté a nuestros aliados. Uno de sus puntos es el de misiles de largo alcance para nuestro ejército. Se ha hablado mucho sobre que recibamos permiso para actuar, pero los ataques no se realizan con palabras. Esas cosas no se anuncian. Serán los misiles los que hablen. Y vamos si lo harán. Bueno, eso dice Zelensky. Don Fernando Cocho, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Todo el tiempo que sea necesario para ti, siempre. Javier. muchísimas gracias. Bueno, tú eres de los analistas que a este anuncio tan sorpresivo ayer en la prensa internacional lo ha metido en una cacerola, por así decir. Así es, vamos a ver. Primero, como has dicho muy bien, estos son misiles de corto, medio alcance, llegan a 300 kilómetros, no son misiles intercontinentales, por supuesto. Son misiles que requieren no solo una tecnología de lanzamiento, sino de seguimiento, de control, que no es nada fácil. Recordemos que los F-16 que se han donado a los pobres ucranianos, en el fondo están siendo unos pobres machacados, no se pilotan en 2 minutos, ni se aprende a pilotar en 2 minutos. Hace falta 6, 7, 8 meses de entrenamiento para mínimamente sacarle provecho a esos aviones. Pues aquí ocurre lo mismo. No hace falta tanto tiempo, quizá en 3, 4, 5 meses podrían operarlo, pero la tecnología, evidentemente, tecnología de satélite, de control por radar, etcétera, para enviar y atinar, evidentemente, no es fácil y requiere personal muy cualificado. Esto no es un arma que coges y aprendes en 20 minutos. Y luego, evidentemente, es un regalo envenenado. No olvidemos que la Casa Blanca no ha confirmado que esto sea así y que pertenece una información que proviene de Wall Street Journal, que proviene de los 2 periódicos más importantes, Washington Post, son los periódicos más importantes de cada costa de corriente demócrata, y que eso, de ser cierto, es un regalo envenenado que le dan a Trump, Kamala Harris y el señor Biden, porque evidentemente en Rusia no se puede quedar quieta. Si se queda quieta sería una hoja de pantalones, pero ¿qué puede hacer? Bueno, puede hacer mucho. Puede saber que si lo hace para atacar el Donbass, que está en territorio ucraniano invadido, si lo hace para la zona que ha sido el Kursk, donde Ucrania se ha incorporado y ha metido y está haciendo una campaña bastante complicada y que no va a poder mantener durante mucho tiempo, porque es para distraer tropas rusas de otras zonas. Pero si lo hace para meterse más dentro de lo que sería la frontera rusa, pues Rusia puede perfectamente utilizar armamentos que no utiliza hasta ahora. Misiles de mayor potencia, incluso cabezas nucleares tácticas, que son algo que reduce muchísimo la capacidad de destrucción a una zona concreta, y que en números redondos aproximadamente en cabezas nucleares tácticas tiene en torno a unas 1.500. De las 4.800, 4.500, 800, hay variaciones, algunas antiguas, que tiene Rusia en sus arsenales. De las 4.800, unos 2.500, 2.600, algo así, son tácticas. Por tanto, el destrozo, evidentemente la guerra se acabaría de manera inmediata, obviamente. El pueblo ucraniano quedaría masacrado, pobre pueblo, porque siempre es el que sufre, y solo beneficiaría a Estados Unidos, porque el conflicto está en Europa, no en Estados Unidos. Pero cuidado, el artículo 5 del Tratado Atlántico Norte dice que cuando un miembro de la OTAN es atacado, Ucrania no es miembro de la OTAN, no puede serlo si hay un conflicto armado, no puede ser miembro de la Unión Europea si hay un conflicto armado, por tanto, Ucrania no es miembro de la OTAN. Primer punto. Y en el artículo 5 hay una variación, ¿vale?, que nadie lee el párrafo completo, en el que los miembros de la OTAN se reservan el derecho a ayudar, a contribuir a ese miembro de la OTAN, insisto, que Ucrania no lo es, ayudándole de la manera que considere pertinente, con tropas, con armas, con base logística, con dinero o con nada. Y esto la gente no lo entiende, solo se lee la primera parte, es como lo de Ortega, ¿no? Yo seguí mis circunstancias y se olvida lo siguiente. Y no salvo mis circunstancias, que es la sociedad, el entorno y la cultura, no me salvo yo. Pues aquí es lo mismo. Hay que tener cuidado con la totalidad de lo que es el documento. Y a ver lo que responde Biden o qué patata caliente le deja, porque esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Esto requiere cambiar los protocolos de acción, requiere un entrenamiento, y seguramente nos encontremos con que lo que van a hacer es una dilación de las acciones
para, digamos, tensar un poco más la fuerza con Rusia y decir que hace que llegue Trump, que cuenta con apoyo de la Unión Europea, en este caso de la OTAN, y de Estados Unidos o de la anglosfera. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado porque Putin no es un militar, Putin no es un político, Putin es un analista y, por tanto, juega a escenarios de riesgo. Y el escenario de riesgo, en este caso, le favorece siempre. Porque solo si Estados Unidos, es decir, la OTAN al completo, entra en la guerra, tendría Rusia un problema. Rusia tiene a todos los BRICS de su parte, a China de su parte, a la India, que siempre va de un lado, pero al otro, y a Turquía. De Turquía, que es de la OTAN, efectivamente. Pero tiene muy buenas relaciones indirectas, bueno, y directas, tanto con Irán como con Rusia. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Josep Borrell, que el comodoro Borrell, que invitando a los europeos a estar unidos todos? No ha dicho en torno a qué, me imagino que en torno a él, pero la posición de Europa en este momento, ¿en qué se diferencia de la de Cagancho en Almagro? Bueno, Europa no cuenta absolutamente para nada. Y esto hay que dejarlo muy claro. Estamos al servicio de Estados Unidos como potencia dominante hasta ahora. Veremos lo que ocurre dentro de un año y medio cuando se unan los 27 países que son BRICS, es decir, 2/3 de la economía en 1/3 de la población. ¿Es así? Europa no cuenta nada. Y evidentemente, pues yo a Borrell, es que lo siento, como cambia tanta opinión según se levanta y va al baño, pues no puedo decir nada. Cambia de opinión según lo que mandan sus dictámenes. ¿Qué es lo que ha dicho Borrell? Pues Borrell ha dicho algo que tiene un sentido si estuviera dicho en un entorno social y geopolítico interesante. Es decir, pongámonos a estar unidos desde el punto de vista europeo en los intereses europeos geopolíticos. Pero cuando alguien cobra de los intereses de otra gente, pues no creo que esté pensando en la Unión Europea, sino en la unión de la anglosfera. Eso está muy bien visto. Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche, como siempre que te llamamos. Gracias mil por estar esta noche del Gato, de verdad, un abrazo. Un placer, siempre lo sabes, Javier, lo quieras. Gracias, un abrazo fuerte. Bueno, pues me parece bien, para poner, ¿verdad?, en su contexto lo que significa esto, que al final es una jugada política muy bestia, por otra parte, de Biden, que va a hacer mucho daño a Trump y que ha conseguido... Es inaceptable que un señor se bajen los... que está ya, que es un pato cojo, que no tiene, es decir, que está de salida, tome decisiones justamente además en contra de las promesas políticas electorales que ha hecho la persona que ha ganado las elecciones y que por tanto el pueblo americano le ha dicho claramente a Biden que quieren la política que está planteando Donald Trump. Biden no está legitimado para hacer lo que ha hecho, si es que lo ha hecho él, porque probablemente Biden no sabe ni que lo ha hecho. Pero los que están con Biden, los que están promoviendo esta acción, no tienen legitimidad política para hacer lo que han hecho. Había pedido antes la palabra, Pedro. Es muy interesante esto que señalas, porque y creo además que tú lo has visto en tu Telegram, si no lo he visto ahí, parecido. Si has visto algo interesante es en mi seguro que es en tu Telegram. Javier. La reacción, pero extremadamente vehemente, de Soros, el heredero, o sea, de Alex. Esa fue inmediata ayer, hablando sí, de vamos a por ellos. Tercera Guerra Mundial, tal. Bueno, primero eso es una butada absoluta, porque primero, como ha dicho Fernando muy bien, esto va de meses. O sea, aquí no estamos hablando de que, venga, envío los misiles, ¿no? Y luego los misiles tienes que colocarlos en alguna parte. Y tienes que colocarlos en unos lugares muy especiales para el lanzamiento de ese tipo de misiles. Y tienes que tener en cuenta que si los rusos entienden que estás transportando misiles de esa naturaleza a un sitio, puede ser que los rusos tengan la tentación de no permitir ni siquiera que salgan de ahí y que sean directamente bombardeados antes esas bases. De hecho, ayer ya se produjo un bombardeo selectivo muy importante en algunas bases de lanzamiento de misiles y que eso pueda ocurrir. Entiendo que no se le va a pasar a nadie por la cabeza que los misiles sean lanzados desde Polonia, por ejemplo. Espero que no, quiere decir que eso no. Pero sobre todo es que el timing que hay ahora por delante es un timing que hace que probablemente cuando haya un misil preparado de esa naturaleza y con esas características para ser lanzado, probablemente Trump ya estará presidiendo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no sé, igual es que estos realmente es que son unos provocadores. Maestro Pedrosa. Yo quería, cuando tú hiciste la introducción a don Fernando, que hablabas de que, bueno, que esos misiles no es que toma, aquí tienes y dispáralos, y ahí es donde está la interrogante.
¿Será que ya los han estado entrenando y están listos para? ¿O será que ahora sí? Pero a lo que voy es, cuando tú decías eso en efecto es así. Y tanto es así, Venezuela hubo un momento en el cual nosotros, aunque usted no lo crea, porque ya van 25 años de revolución comunista, pero nosotros fuimos miembros íbamos a Puerto Rico a las operaciones UNITAS con los gringos, y entonces era una gran fuerza naval transnacional, iba a Colombia, Venezuela, y los gringos te dan a ti, a todos los miembros de la OTAN, un libro que se llama Op Order 2050. Estimo que todavía se llama 2050 porque nunca le cambiaron el nombre con el tiempo, sino que le hacían actualizaciones, que es todo el manual de operaciones navales, operaciones de vuelo, guerra antisubmarina, guerra antiaérea, tal. Y ese libro te llegaba con páginas en blanco. O sea, tú eres miembro de la OTAN, pero a mí no me interesa que tú sepas esto, esto, ni esto. Más aún con sistemas de armas cuyo uso, software, desempeño, todo lo demás es sumamente costoso y es propiedad del ejército de los Estados Unidos una vez que se lo compra alguna de las empresas que lo fabrica, del ejército, de la armada y tal. Entonces, eso no es así ninguna mantequilla. Lo que yo creo es que estamos exagerando porque ya Putin ha dicho, vale, ya sé que viene el tío Trompo, ya Xi Jinping también dijo, estamos preparados para trabajar con el tío Trompo, y si llegan a disparar a alguno, Rusia atacará sobre esos objetivos sabiendo que ya el que viene va a echar para atrás todo eso. Jesús quería hablar, sí, yo Ramón también, y nos vamos a un asunto conectado. Yo quería decir que, en definitiva, la transición política en los Estados Unidos de un presidente a otro es una cosa que desde Washington se respetó mucho, siempre. Hay una ley que rige la transición, el periodo de transición, una ley de 1963, que se llama Ley de Transición Presidencial, que en realidad no se puso en práctica en 2 ocasiones solamente. Cuando en el año 2000 Clinton tuvo que esperar a que se resolviese el tema de Florida para que se disputara entre Al Gore y Bush la presidencia de los Estados Unidos, y luego Donald Trump cuando salió, que realmente no respetó esa ley. Esa ley lo que viene a decir, aparte de los procesos normales de transmisión del poder y el protocolo, etcétera, lo que viene a decir es que de alguna manera hay que dejar el poder de forma que la nueva administración vaya incorporándose a la información total y a la previsión de su planificación de mandato de manera inmediata. En la comisión del 11 de septiembre, la comisión que estudió el 11 de septiembre llegó a la conclusión de que los Estados Unidos habían sido vulnerables ese 11 de septiembre por culpa de no haberse respetado la ley de transición de 1963, entre otras cosas. No me refiero solamente a eso. Pero aquello produjo tanto daño que la comisión de investigación, y por algo sería, dijo que era un factor decisivo de la inestabilidad de seguridad en los Estados Unidos. Imaginaros ahora esta historia, que es mucho más grave que lo que estábamos hablando de no dar entrada a la información de la CIA, etcétera. Pues sí, a mí me llama mucho la atención que estos misiles lleven tanto tiempo en Ucrania, y no haya dado nadie permiso hasta ahora, en teoría, para utilizarlas. Y digo en teoría porque hay 2 periódicos que lo han sacado, teóricamente son filtraciones de 2 congresistas, pero todavía no hay confirmación. De manera que vamos a ver, yo creo que esto podría ser un globo sonda para ver por dónde respiran los contendientes, por una parte, y ya hemos visto las respuestas, la de Putin y la de Zelensky. Pero llama la atención que sea ahora. ¿Cuál es el objetivo? Entorpecer, generar un problema. Aparte de que se cumpla o no la ley que acabas de mencionar, esto es indecente. Indecente sí, por parte del presidente Biden, que yo creo que ha recuperado parte de su capacidad de raciocinio desde que Kamala Harris ha perdido. De repente, ¿verdad? Reverdecido. Sí, es llamativo. Dices, ¿qué le ha pasado a este hombre? Reverdecer. De helado en helado. Pasa, José Ramón, que yo dudo que sea verdad esa información, ¿eh? Ahora mismo en los Estados Unidos, en la cúpula del poder, en el establishment demócrata, es muy difícil saber quién está diciendo qué y para qué.
Es muy complicado porque es una red de poder muy densa, Porque esto nada más que favorece... muy poco visible la mayor parte, que no sabes a qué están jugando. En realidad lo han sacado, desde su punto de vista, que no es el nuestro, lo han sacado justo cuando Biden volvía de Pekín. O sea, es entonces hay que meterlo dentro. ¿Y esto a quién favorece? Al complejo industrial de armamento de Estados Unidos, ¿no? Pero de alguna manera para seguir enrollándola en la historia, no ya alimentar más el fuego, sino enrollando y... Porque claro, lanzar un misil no es lo mismo lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Por cierto, respecto a lo que hasta ahora se ha hecho, ya cerramos este tema con esto que lo voy a contar. Ahora mismo, el terror de todos los servicios de seguridad europeos está precisamente en Ucrania. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando acabe la guerra, allá hay un montón de gente. Hablamos de miles, decenas de miles de personas que van a estar en un país deshecho, que no se van a quedar allí, que tienen armas, porque hay un porcentaje descomunal del armamento ligero que ha enviado todo el mundo allí, que nadie sabe dónde está, y que se van a dedicar a ganarse la vida, como puedan, en el resto de Europa. ¿Se acuerda usted de la que se lió después de la guerra de los Balcanes con las mafias kosovares y no sé qué? Lo mismo. Y están todos absolutamente, la palabra técnica es acojonados en los servicios de información europeos porque saben lo que va a pasar. Y lo saben ya porque los instructores europeos que están allí vienen y lo han contado. Que no es lo que nos cuentan de la guerra de Ucrania. Tampoco es lo que nos cuentan en Alemania. En Alemania es donde no se entera nadie de nada hasta que ya es demasiado tarde. Todavía veremos a los de Alternativa por Alemania en la cárcel en cualquier momento, pero de momento, para que se haga usted una idea de la atmósfera, atentos a esta iniciativa del Partido de los Verdes, que cada vez está más deshecho, pero bueno, sigue gozando de un enorme predicamento, sobre todo en los medios de comunicación de la élite, ¿verdad? O sea, la ideica de hacer vagones para mujeres, solo para mujeres, porque como hay muchas agresiones sexuales, ¿usted se da cuenta de dónde estamos llegando? Ana Angelova nos cuenta esta historia. Los verdes alemanes se dan de bruces con la realidad de sus políticas. La metamorfosis de los ecologistas ha llegado a tal punto que ahora tienen que reconocer hechos que hasta hace poco eran un tema de ultraderecha. Lo cuenta la Gaceta. Piden vagones solo para mujeres por la cantidad de delitos sexuales registrados. Por ejemplo, la mitad de ellos en Renania del Norte-Westfalia fueron perpetrados por inmigrantes. Según cifras policiales recientes, además, en Berlín se registran más de una agresión de este tipo al día. Lo cierto es que solo en el primer semestre de 2024 la Policía Federal tuvo conocimiento de más de 13.000 delitos violentos en estaciones de tren de todo el país. Por ello, ante la evidencia de un deterioro notable en la seguridad en el transporte público, se plantea una especie de burbuja en forma de vagón exclusivo para las mujeres, como hemos visto ya en países como Japón, India e Indonesia. La cuestión ahora es ver si contar con ellos solo en hora punta o a lo largo de toda la jornada. La principal crítica a la medida, claro, viene de aquellos que la ven únicamente como un parche para evitar abrir un debate a gran escala. Y es que el cambio de postura migratorio de los verdes, aunque tibio, ya nos daba hace meses pistas sobre eso de que la bienvenida con los brazos abiertos a los inmigrantes tenía los días contados. Durante el pasado verano incluso se decidió restringir el uso de cuchillos en público ante el aumento de delitos con arma blanca. Hablamos de casi 9.000 en 2023. Esto provocó que las autoridades echasen mano de absurdas ocurrencias para afrontar el problema. Un sindicato policial propuso, por ejemplo, cambiar cuchillos por suscripciones de Netflix. Alemania, en su conjunto, ya presentó su estrategia contra la inmigración. Una estrategia que consiste en hacer el país menos atractivo para los refugiados, por ejemplo, eliminando las ayudas en metálico. Sin embargo, en el día a día y para los que ya están en territorio europeo parece que hay un trato especial. De hecho, hay una reciente directriz por la que se permite al personal ferroviario no pedir ni siquiera los billetes a las personas que aparenten ser extranjeras para evitar la confrontación directa. El cambio de opinión de los verdes sorprende, igual que lo hizo el de los socialdemócratas. Ahora queda ver si esta sucesión de parches tiene su efecto en los resultados de las próximas elecciones del mes de febrero. Alemania es un desastre de país, o sea, todo. Y yo creo que eso quedó consagrado cuando le explicó Biden a Scholz que se iba a quedar sin gasoducto y Scholz dijo, no tenía ni la menor idea, ¿verdad? Y luego se lo vuelan, le vuelan otro. En fin, Alemania es así. Ahora tienen un problema terrorífico
Y es que tienen que empezar a decir la verdad que hasta ahora todo el mundo estaba ocultando. ¿Cómo? Mire usted, ahí ha habido rectificaciones interesantes. La más sorprendente es la del niño mimado de la globalización, que es el membrillo de Trudeau, el canadiense. Mire usted por dónde va. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. We're prioritizing permanent residents with the skills we need, like healthcare workers for our hospitals and construction workers who will build more homes. And those temporary residents who are already in Canada, some will apply to stay in Canada as permanent residents. Since they're already here, established and working, the added pressure put on communities is very low. Or they'll leave Canada when their temporary residency expires, reducing our population. We're making the system work for Canadians and for newcomers, rather than for the big box stores, chain restaurants, immigration consultants, and sham colleges that exploit it. Vamos a ver, o sea, Trudeau es el modelo, o sea, de toda esa generación de líderes de la globalización, tipo Macron, tipo Sánchez, Trudeau es el paradigma, ¿verdad? Desiderato. Que salga diciendo esto, significa, uno, que en Canadá la situación es insostenible, como efectivamente es, y dos, que no tiene más remedio que dar marcha atrás porque la gente está hasta aquí. Están hasta ahí. Y de Alemania, lo de Alemania es... Bueno, pero Alemania, para una persona de nuestra edad, de la mía, que se ha educado y ha observado cómo Alemania era un país pujante, donde las normas regían de una manera quizá más rígida que en otras partes, por la condición de los alemanes y por su trayectoria y tal, encontrarse con que Alemania se está metiendo en una hipótesis de Estado fallido es algo realmente impensable. Es impensable. Cuando la norma no se aplica y cuando la norma no llega a todas partes del país, son dos de los elementos de los 5 que integran la condición de Estado fallido. Es decir, ¿pero qué está pasando? Que Alemania, la clave de bóveda de la Unión Europea, ¿pero qué me dice usted? Esto es impresionante. Yo he contado muchas veces una cosa que me impresionó mucho cuando estuve en Viena, que es el año 80 y hace mucho tiempo. Ya existía Austria, el año 89 por ahí sería. Sí, Juan, era el año que cayó el muro, justo antes, 88. Que salías del hotel y te ibas a comprar el periódico a unos lugares donde no había nada, salvo una bolsa con periódicos, por supuesto abierta, y una huchita con dinero. Y tú llegabas allí, dejabas los chelines y cogías el periódico. Y a nadie se le ocurría ni robar un periódico ni robar la huchita. O sea, no cabía en la mentalidad. O sea, es el mismo mundo en el que ahora andan diciendo que si los cuchillos que puedes llevar por la calle pueden ser más o menos grandes. Es que es deterioro terrorífico. Y eso que aquel mundo no tiene nada que ver con el mundo de ayer del que hablaba Stefan Zweig. No, efectivamente, ese era todavía ese era de anteayer. Pero lo que no sé yo es, habría que preguntarle a Ursula von der Leyen si va a ir en un vagón, si está dispuesta a ir en un vagón solo si es sostenible. Solo para mujeres. Porque claro, es un retroceso en la igualdad. Esta señora tremendo, no va a ¿no? Esto parece casi una aplicación de la Sharia a tope, ¿no? Y se acuerda de los lobos cuando le comen el pony. En la práctica es aceptar las condiciones que te ha impuesto una minoría hostil. Totalmente. ¿Verdad? Ahora en nombre de la seguridad. Mira, hay alguien que nadie nombra que es la responsable de todo esto. La señora Angela Merkel. Así es. Ella es la mamá del engendro de Brújula von der Bergen, de Úrsula, ustedes me entendieron. Y lo otro es que los verdes son como el tío que la mujer le montó los cuernos. Que el tipo llega a la casa y ve a la mujer con otro en el sofá y entonces agarra y bota el sofá. O sea, no, hay muchas violaciones. Bueno, no, vamos a meter a las mujeres en un solo vagón porque, no, a los violadores con ellos no te metas. O sea, es para volverse loco, o sea, y un disparate. Eso me recuerda el chiste del que también la mujer parece que le está dando el salto y el tío está muy preocupado porque todos los miércoles a las 3 de la tarde la mujer se va, no vuelve hasta las 9 de la noche y ya el tío preocupado la sigue un día y ve que va a un hotel, la sigue otro día, va al mismo hotel y tal, y dice al amigo, mira tío, estoy que es que ya no sé qué está pasando, estoy muy preocupado. Dice, acompáñame, por favor. Y claro que efectivamente la siguen y van ella va al parking del hotel, le siguen al parking del hotel, ahí se baja un maromo de un coche y ya le da un beso a la señora en cuestión y ve que se suben los dos juntos al hotel hacia arriba, salen ellos fuera rápidamente, ya es de noche, miran tal, se enciende una luz allí y efectivamente se ve a los dos en la habitación, están abrazándose, ya se quitan la ropa y en eso se apaga la luz.
Y le dice el marido al amigo, dice, joder, otra vez que no me voy a enterar qué ha pasado. Sé que usted necesita un respiro después de esto. Vámonos a la publicidad, a la vuelta. Abascal, presidente de Patriotas por Europa. Y no sé usted lo importante que es este asunto. Le cuento esto para que deje de pensar en el chiste. Enseguida venimos. 23, 18, 22, 18 en Canarias. Vamos a seguir de inmediato. Antes les recuerdo que los amigos de Comunidad Solar están consiguiendo algo francamente interesante por lo que tiene de cambio de concepto. O sea, que usted no sea solo un productor un consumidor de energía expuesto, por tanto, a lo que el productor o el distribuidor le imponga, sino que usted pueda ser también productor de la propia energía que consume, que es a lo que aspira Comunidad Solar con su sistema de paneles y de autoconsumo remoto. Ya sabe, ellos tienen unas plantas, ¿verdad? Y usted, sin necesidad de instalar en su casa los paneles, porque la mayor parte de los españoles no pueden hacerlo, porque viven en bloques de viviendas y tal, sin embargo, sí que puede optar a esa energía que se produce en esos lugares, ya sea la fotovoltaica, ya sea la planta hidráulica, etcétera, ¿verdad? Y consumir esa energía. Además, lo último que han hecho, ¿qué es? Pues baterías. Acumuladores que permiten acumular esa energía, como su propio nombre indica, para tirar de ella en las horas más caras, con lo cual usted sigue ahorrando. Entre en Comunidad Solar, infórmese del asunto, están lanzados, además nos han contado que van a abrir otra planta nueva, y siempre con este criterio, es decir, que usted, que el comunero, como ellos los llaman, sea no solo consumidor, sino también productor de su propia energía. Comunidadsolar.es. Vámonos con la noticia del fin de semana, que es importantísima desde el punto de vista político. Quizá para que usted aprecie mejor la importancia, veamos lo que es la encuesta de GAT3 de este fin de semana. Ojo con esta encuesta, porque no es una casa particularmente proclive a sobrevalorar a Vox, hay que decir, ¿no? Y que nos lleva a 54 diputados, El PP bajaría en votos, aunque no en escaños. Ahora esto es muy interesante y ahora lo explicamos. El PSOE, evidentemente, parece mentira que no se descalabre tanto, pero bueno, ya sabemos que el suelo del PSOE es altísimo y que obedece a connotaciones más tribales que ideológicas. Y el aumento de Vox es enorme. Varias observaciones, quizá la más importante. No es verdad que su voto sea siempre vasos comunicantes y que si sube el PP baje Vox y al revés. Es que eso no es así. Entre otras cosas, y aquí se ha explicado 1000 veces, porque uno que ahora son los votos y todos los escaños. Pero bueno, esto es muy interesante. ¿Ve usted este paisaje? ¿Ve usted, por tanto, que salvo que haya una coalición PSOE-PP, cosa que, oiga, en España nunca es, en fin, bueno, la cosa estaría clarísima para echar al PSOE. González Pons, Pepiño Blanco, por ejemplo. González Pons, Pepiño Blanco y viceversa, no, ¿verdad? Alguien... Y vea usted, lo que pasaba este fin de semana, que era la elección, que no designación, de Santiago Abascal como presidente del grupo Patriotas por Europa. Yo, como nos han sacudido tanto por contar estas cosas, yo quiero repetirlo. O sea, aquí cuando el grupo del Parlamento Europeo de Conservadores y Reformistas se rompió, que no se rompió en realidad, Vox salió. Aquí la doxa, repartida por el PP y sus terminales, fue: Abascal ha traicionado a Meloni. Cosa, por cierto, que tanto Abascal como Meloni sabían que era mentira, pero bueno, da igual. Abascal ha traicionado a Meloni porque se quiere pasar con Orbán y con Putin. Y luego ya empezaba el delirio general, ¿no? Bueno, que no es verdad. El Parlamento Europeo funciona de una forma muy singular, muy sui generis, y además, dentro de la resistencia soberanista al orden que quiere imponer el consenso Úrsula-PSOE o Úrsula-socialistas, aquella gente es muy distinta. Orbán, Marine Le Pen, etcétera, ¿no? ¿Qué significa la elección de Abascal? Significa que, yo le digo esto ya, de entrada, Patriotas por Europa traza un puente con los conservadores y reformistas. Y esto es de una enorme importancia, porque el otro puente que Úrsula ha roto, ¿verdad?, era con los demócratas cristianos, y va a ser que no. Así hablaba Abascal. Hasta ahora solo los malos han trabajado unidos. Hasta ahora solo los enemigos de todo lo bello, que es el amor a nuestra patria, a nuestra libertad, a nuestras tradiciones, a las familias, han trabajado unidos. Y por eso también tenemos el deber de hacerlo nosotros, respetando
escrupulosamente nuestra respectiva soberanía e independencia, la independencia y la soberanía de nuestras naciones, pero tenemos el deber de promover una respuesta total y global al globalismo. Los buenos debemos estar unidos. Y si hace unos años uno podía pensar que, bueno, esto es el globalismo, una cosa como etérea, ¿verdad?, como de protocolos de los sabios de Sion o una cosa parecida, mire, acabamos de ver en Valencia lo que hay. O sea, tú adoptas políticas ambientales pensadas en lugares donde el ambiente es otro. Y el resultado, ¿qué es? Los mares de cañas que veíamos bajar. Es así de material el asunto, ¿eh? Bueno, señores, no paro de hablar yo. Es que este asunto me parece muy interesante. Y así evito, por cierto, que Julio cuente un chiste que quería contar otro. Hombre, no. El chiste de Julio hay que oírlo. ¿Ves cómo tengo mi público? Ya, él sabrá por qué. Lo que pasa es que si te pones así no pienso contarlo y luego la gente te lo demandará, pero en fin, allá tú. Lo de Abascal es muy importante porque Vox no es el partido que tiene más representación en su propio país, digamos, del mundo de esta cosmovisión, ¿no?, que tienen estos partidos de patriotas. Y, por tanto, que en Abascal hayan confluido los intereses de todas estas personas y todos estos grupos, que representan a más de 19 millones de votantes en Europa, y que hayan confluido en Abascal para representarles como presidente de ese grupo, es muy importante, no solamente por lo que significa Abascal y Vox en este momento en España, sino probablemente por lo que a muchos de estos polacos, húngaros, franceses, les gustaría que representara a Abascal en España en el futuro, como al propio Donald Trump en Estados Unidos. No olvidemos que probablemente en este momento el partido que tiene mejores y más estables relaciones y más fiables relaciones en el mundo de la política internacional es Vox. Y eso se manifiesta en cuestiones como esta. No hay ningún otro político en España que tenga este nivel de responsabilidad en una organización extra española. Esto es muy importante subrayarlo. La gente en general lo ignora, salvo que usted vea esta casa y tal, pero los puentes que ha trazado Vox a través de Foro Madrid, de Disenso, etcétera, así con Europa como con Hispanoamérica o con los Estados Unidos, donde todos vimos a Abascal en la CEPAC, claro, son más sólidos que los de cualquiera de esos otros países europeos, siendo países más fuertes como Francia y partidos más fuertes, como es el caso de Orbán, del holandés, los polacos, de Wilders o de los polacos, por supuesto, o de la propia Marine Le Pen. Es que realmente es muy importante. Sí, lo que pasa es que, hombre, vamos a ver, yo creo que es verdad lo que dices tú, pero sí hay un partido que también lidera su tal, que es Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista, no te olvides de eso. Pero bueno. Sí, pero es que eso Santiago no optaba. Pero yo creo que efectivamente el no sé por qué no lo han cogido para la Internacional Socialista también. El Partido Popular tenía en su día una organización que es muy poco conocida, llamada UPLA, Unión de Partidos Latinoamericanos, que auspició en su día la constitución de ella la Fundación Hans Seidel del partido de la CSU. Hans Seidel Stiftung. Stiftung, exactamente. Y que de la cual formaba parte también el Partido Republicano de los Estados Unidos y tal. Y la verdad es que lo perdió, no sé por qué. Claro que sabes por qué, Jesús, por Dios, claro que lo sabes. Bueno, es que ahora ha vuelto a estar presente en eso, pero en fin. Pero en definitiva está claro que Vox supo aprovechar las relaciones internacionales en ese sentido, en todo lo que es el espectro de los conservadores, o en general la derecha en el mundo, ¿no? Y particularmente en Latinoamérica y Europa, ¿no? Yo creo que sí, que lo han hecho francamente bien. Ahora, también es verdad que por otro lado, quería decir que me da la impresión de que las cosas están cambiando bastante, porque en el Parlamento Europeo es muy probable que estemos ante una crisis en cuanto al tema del Grupo Popular y su alianza con el Grupo Socialdemócrata, a raíz del asunto precisamente de Teresa Rivera. Yo creo que el Partido Popular... Habrá que ver ahí, habrá que verlo, porque si sabe aguantar el tirón y consigue cargarse la candidatura actual de la von der Leyen, puede haber una crisis importante que cambie la estructura total del poder en el Partido Popular Europeo. ¿Y cuando te despertaste qué pasó? ¿Perdona? Que no va a pasar. Que el dinosaurio seguía allí. No va a pasar, Jesús. No, bueno. Ay. Es que yo lo que pasa es que
En Venezuela hay una mata que le llaman bejuco, donde se enrollan las culebras, ¿no? Y entonces hay un refrán que dice, el que está picado de culebra se espanta cuando ve un bejuco. Entonces, a mí todos estos cálculos optimistas, yo nunca me meto por ahí. De paso, bueno, la formación mía es, prepárate siempre para, vas a zarpar, prepárate siempre para lo peor. O sea, piensa en el peor escenario, siempre piensa en el peor. Y si no lo enfrentas, pues maravilloso. Yo no creo que vaya a pasar eso con la candidatura. Fíjese. De Teresa Rivera. De Teresa Rivera. Eso para empezar por la parte de atrás, ¿no? Porque ante un fracaso tan clamoroso, por usted muy bien explicado, porque usted dice, si la tía cree en el cambio climático y sabía por qué no hizo nada, ante ese, no, el Grupo Popular Europeo dice, bueno, no la apoyaremos sí y solo sí ocurren dos cosas. Entonces ya ahí Alcón dice, una sí es imputada por la justicia. Eso, bueno, vas a terminar así como el meme así del esqueleto ese que está esperando que, bueno, eso cuando la justicia llegue. Y la otra, no recuerdo cuál es. Entonces, por ahí que no va la cuando cosa. haya explicaciones en el Parlamento Cuando español. haya, vale, sí, también. Eso, el otro, el meme, pero con el esqueleto sentado así para el otro lado. Eso era para decir no de una vez. Pero el Partido Popular Europeo, con su extensión o con su parte formante, el Partido Popular Español, están al servicio de una agenda y de unos planes que no son los intereses de los ciudadanos europeos y mucho menos de los españoles. Luego, ¿es de celebrar la elección de Abascal como presidente del Grupo de Patriotas por Europa? Sí, pero ojo, yo también ahí pongo mi cuota de pesimismo, que sería un absoluto desperdicio no aprovechar eso para España cuando está confluyendo la situación en Europa, la victoria de Trump y otra cantidad de cosas. O sea, dejar pasar esa oportunidad y que cese esa presidencia, que no sé si tiene derecho a reelección, y que no ocurra un cambio circunstancial en España, sería gravísimo. Y entonces ahí dice, bueno, es un grupo importante, con unas conexiones internacionales. Sí, pero es que el pillo ¿cómo es? El yerno del dueño de los puticlub también tiene unas alianzas internacionales importantes, que van más allá del Internacional Socialista, claro, que son el Foro de Sao Paulo, que son una cantidad de grupos delincuenciales que están abocados a mantener a sus socios en el poder. Y eso es lo preocupante. O sea, la cuestión no es solo, es ante qué estamos y qué significa lo que está enfrente. Eso es lo grave. Yo creo que la tuya es una dosis de pesimismo, a mi modo de ver, exagerada. En primer lugar, el aforismo completo es: espera lo mejor y prepárate para lo peor. Vamos a esperar lo mejor. ¿Y qué puede ser lo mejor? Desde luego, no hay ninguna contradicción entre que Abascal figure de manera señalada y preponderante en Europa y que haya un renacimiento de las oportunidades de Vox en España. Pueden ir de la mano perfectamente. No son vasos comunicantes. Y además hay que pensar que hay más países. Es decir, la situación en Suecia es extraordinariamente difícil. Y muy probablemente haya una ampliación hacia allí, como va a haberla también hacia Austria, casi con toda probabilidad, porque en Austria también la situación es muy difícil y también las fuerzas conservadoras han alcanzado un punto, digamos, de madurez suficiente como para integrarse. Pero luego está el grupo de Visegrado, de los cuales no hemos hablado más que de dos. Es decir, aquí queda Eslovaquia y vamos a ver lo que pasa. En Polonia ha habido una marcha atrás, por decir así, cuando las elecciones fueron ganadas con todo el apoyo de la Comisión de la Unión Europea, pero Polonia probablemente se reintegre en su momento. Es decir, esto es una marea creciente que creo que va a ofrecer posibilidades enormes, no solo a los conservadores europeos en general, sino a Vox en particular. Así es que ahora yo aporto mi granito de arena en optimista. Javier, ya que sacaste, apuesto por equivocarme. Perdona un momento. Ya que sacaste el tema de GAT3, ¿sabes que hoy ha salido la encuesta del CIS? Sí. No sé qué es el CIS. ¿Qué es el CIS? ¿Qué es el CIS? ¿Pero qué decís? Ah, de cistitis. ¿Qué decís del CIS? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Bueno, pero es que es sorprendente. Es alucinante. Por simplificar la cosa, le da 5 puntos más al Partido Socialista. Sobre el PP. Baja al Partido Popular
Vox permanece igual y le da 3 puntos más a Sumar, a pesar de lo de Rejón y tal igual. Es alucinante. Es que no sé qué es el Bueno, CIS. es que no es creíble, punto. ¿Qué es el CIS? No tengo ni idea. ¿Qué es el CIS? En fin. Ay. Elvis Presley. Decía otro. Ay, por No, Dios. es No, eso es un- la Confederación de Estados Independientes en inglés. Aquí Jesús es muy buena persona. Entonces, sí. aquí recuerde Es usted un tío que majo. tomamos hace meses la determinación de que, vamos a ver, el CIS ha sido una de las casas más serias que ha habido en España. Cierto. La colección de volúmenes de investigación sociológica del CIS desde hace un montón de años, todos los que hemos estudiado sociología hemos acudido allí porque son una referencia absoluta. Este pollo pera llegó, cambió los criterios estadísticos, arruinó por tanto las series históricas, lo ha convertido en realidad no tanto en una, vamos a ver, lo ha convertido en una máquina de influencia gubernamental. Entonces hemos decidido que el CIS ya no existe, ahora es otra cosa. El CIS existió en su tiempo, era una cosa interesantísima. Pero ellos sí tienen, José pero Javier, está. ellos sí deben manejar la data real. O sea, ellos Sí, pero o sea, no es la y que publican. No es la que publican, Claro, por supuesto que ahí no. estamos. Pero sí es con la que deben estar viendo cómo operan. O sea, estamos así, ¿qué tenemos que hacer? Y mientras tanto nos tiran la Está propaganda. como el dicho de los gallegos. Si te digo la verdad, te mentiría. Bueno, 2 mensajes de espectadores. Uno, que Jesús Trillo nos explique qué viabilidades reales hay de que prosperen las querellas puestas contra cargos políticos por la mala gestión de la Dana. Ha empezado el programa Julio Ariza hablando de crimen. 2, otro que cuentes el chiste, antes de irnos a la publicidad. Joder, sí. No, si el público lo pide el público, Si es yo me por presto. reclamación popular, se Sí. trata de un señor de 90 años que casóse con una chica de 27, 28, quedó embarazada y el tipo va al ginecólogo y dice, ¿qué tal, doctor? Mire, vengo con y mi mujer, que la he dejado embarazada y para una primera visita y le mira así el doctor al nonagenario y le dice, está muy bien esto. Este fin de semana justamente estuve de caza. Dice, ah, sí, doctor. Dice, pues sí. Puse ahí en una espera y al cabo de unos minutos aparece un bicho enorme, un jabalí de no sé, 400 kilos que viene hacia mí. Cojo este bastón, cojo el bastón y le hago ¡pum, pum! Muerto el jabalí. Me mira en una ajena y dice, doctor, eso es que disparó otro. Dice, estás empezando a razonar bien. Y con esta aguda reflexión nos marchamos a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar de lo de Valencia. Vamos a seguir. Usted sabe que desde el principio estamos tratando de hablar con gente de allí. Y hemos hablado con muchos, ¿eh? Y por cierto, a partir de mañana y pasado mañana volveremos a hablar. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo el mundo está mirando allí. A partir de ahora la gente ya va a empezar a dejar de mirar. Pero los problemas allí son terroríficos. Así que razón de más para yo que he nos estado dejen en de Valencia. estar. Estuve la semana pasada en Valencia. Estuve 2 días. Estuve en la zona cero. Visité prácticamente todas esas poblaciones que están devastadas. El espectáculo es dantesco. Es el propio después de una guerra de destrucción terrible. La gente está desolada. Han perdido la mayor parte. Los que no han perdido la vida han perdido la mayor parte de sus bienes, de sus vidas, de sus enseres, sus casas, etcétera, etcétera. Bueno, y luego te vas a Valencia ciudad, al centro de Valencia, y te das cuenta que es otro mundo, ¿verdad? Valencia es como si no hubiera pasado nada. Es que no ha pasado nada. Es decir, a unos pocos metros hay una raya, que es la del paso del agua. Bueno, cuando yo estaba yendo hacia Valencia, tuve varias llamadas diciéndome, no vayas a Valencia, no vayas, porque en Valencia te puede... Es que está muy peligroso, que no se puede entrar, ¿qué tal? Sí, pero vamos a ver. Me puse a razonar. Es esas cosas que hay que hacer cuando te dicen algo, porque ahora cuando te dicen cualquier cosa hay que ponerse lo primero a pensar. Y efectivamente llegamos a Valencia, en Valencia no pasaba había paso franco absolutamente, etcétera, etcétera. A las 5 de la tarde, que yo estaba en Paiporta, me sonó una alarma que todavía conservo, porque le hice un pantallazo en el móvil, diciendo alerta roja, desalojen todo, tal, pues viene a... Bien,
A las 8:15 recibí otra alerta en el móvil, alerta roja, tal. No había caído ni una gota de agua, no pasó nada. A las 9 de la noche yo salí a cenar en Valencia y había un aviso de la Consellería de Mazón, de no sé qué, que decía prohibido a todos los coches privados ir por Valencia. Valencia estaba desierta, no había ni un coche, los restaurantes todos vacíos, las terrazas, la gente con una depresión. En el propio hotel nos dijeron que las ocupaciones estos días en Valencia están entre el 20 y 25%, tal. Vayan a Valencia. Id a Valencia. Valencia necesita que ahora vaya la gente, que se llenen los hoteles, que tengan negocios llenos, que entre la economía se ponga a funcionar otra vez para ayudar a la comunidad valenciana en su conjunto. Efectivamente, los valencianos están muy deprimidos, están muy tristes. ¿Cómo van a estar? Pues están hechos polvo. Pero no les va a ayudar mucho que les vayan haciendo alertas rojas diciéndoles que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, para cubrirse unos políticos ineptos que no fueron capaces de hacer lo que tenían que hacer cuando había que hacerlo, no ahora. Ahora no hay que hacerlo. Y ahora lo que hay que hacer es llenar Valencia de gente. Y a los que están prohibiendo la afluencia de voluntarios, ¿no sería más sensato mandarlos donde hacen falta? En lugar de echarlos para atrás, digo yo, no sé. Bueno, publicidad. A la vuelta vamos con el asunto valenciano. 23:43, 22:43 en Canarias. Vamos con la cuestión de Valencia. Vamos con lo que ha habido este fin de semana. Había protestas variadas. En Valencia, Cacerolada, por cierto, escuchamos. Además está bien porque suenan. Vamos. Esto debe ser lo de aplaudir que decía Pedro. Bueno, en Valencia estaba también Revuelta, por cierto, que organizó su propia protesta. Miren. Y luego termina con Señor al aire y tal, Visca Valencia. Amun Valencia. Amun. Yo creo que va. Bien, y luego en Madrid también. Revuelta, como usted sabe, de todas las asociaciones, muchas, y iba a decir de todo pelaje. En realidad no. Es muy interesante, pero la mayor parte de la gente que haya estado trabajando han sido grupos de gente de orden, ¿verdad?, de derechas, algunos de muy de derechas, las parroquias a mansalva, pero a la Cruz Roja se la ha visto solo, barriendo con cepillos que tenían todavía la etiqueta del IKEA puesto. Y a Podemos no lo he visto a nadie haciendo nada. Bueno, esto era en Madrid, y Revuelta ha sido uno de los grupos que además ha tenido la habilidad, y esto es francamente interesante, de desarrollar también algo que era imprescindible, que era la contratación de maquinaria pesada, de grúas, claro. Ha habido mucha gente que ha ido allí a los primeros días a recoger muebles, que han hecho un trabajo maravilloso. A partir de un cierto momento, comida sobraba en muchos puntos, faltaba en otros, nadie había para llevarlos. Quien tenía que haberse responsabilizado de aquellas donaciones que llegaban, que en un sitio sobraban y en otro faltaban, no lo ha hecho. ¿Quién? El Estado. Ha sido una auténtica vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, ahí está toda esa gente que han demostrado que efectivamente, si el Estado se ha muerto, el pueblo está. Y esto es así, por más que les pese a los institucionales, ¿verdad? ¿Qué serían las instituciones en el pueblo? En fin, bueno, y en medio la crisis política, que es la crisis de poder. ¿Entre quién? Pues entre el PSOE y el PP. Estaba a punto de contar un ripi que se usa mucho en las manifestaciones, pero tampoco es plan. Basta con lo que nos cuenta Bea Dávila. Han pasado casi 3 semanas de la Dana y ahora Carlos Mazón tiene un nuevo frente en su comunidad. Por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentar esta moción de censura. ¿Dónde estaba
en esas horas de la tarde? ¿Por qué envió la alerta cuando ya muchísima gente ya no podía hacer nada? El líder de Compromís, Joan Baldoví, ha ofrecido a los socialistas valencianos sus 15 votos para echar al Popular de la Generalidad. Con el Partido Socialista sumarían 46 síes para relevar al candidato de Feijóo. Pero en el Partido Socialista rechazan que sea el momento de mociones y piden directamente al PP su destitución. Que si pensáramos que estamos ahí, estaríamos pidiendo hoy elecciones anticipadas. Y no las estamos pidiendo porque entendemos que la ciudadanía a día de hoy, que está todavía sacándolo de las escuelas, no está para sacar las urnas en los colegios electorales. Por eso le seguimos apelando al Partido Popular que se ponga del lado de la solución, que es destituir a Mazón. El rechazo de los socialistas pasa por el hecho de que, en todo caso, para que triunfase la propuesta de Compromís, necesitarían del sí de los de Abascal. Por eso queremos llegar hasta el fondo de cuáles han sido los errores, las negligencias y las incompetencias en la gestión. Nosotros, con partidos separatistas, no vamos ni a la vuelta de la esquina. Tras anunciar cambios en su ejecutiva y nombrar a Susana Camarero como nueva portavoz del gobierno autonómico, ahora se conocen nuevos ceses que permitirán al gobierno de Mazón adaptarse al nuevo plan de recuperación tras la Dana. A última hora de la tarde, el presidente de la Generalidad ha cesado a su consejera de Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y nombrado a su número 26 en la lista de las autonómicas del PP, Marián Cano, presidente de la patronal del Calzado de Valencia. Otro de los nombres que aún están en el aire es el de la sustitución de Salomé Pradas, actual consejera de Justicia e Interior y de quien depende el Centro de Coordinación de Emergencias de toda la comunidad. La cabeza de Salomé en bandeja de plata. ¿Y aquí qué? Bueno, pues aquí la posición del PP, metemos solo lo que ha contado Feijóo y con esto metemos ya toda la información encima de la mesa. Y Feijóo decía esto. Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones. La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla. Y la ministra con más responsabilidad en esta materia lleva desde las elecciones europeas, desde su campaña del año 2024, mayo, cobrando de los españoles, pero sin trabajar efectivamente por ellos. En política, como en la vida, los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa. En la política, como en la vida, no. Porque en la vida a veces te llevan a los tribunales, pero en la política parece que, salvo que robes, Jesús Trillo, ¿Pero qué Teresa Rivera? ¿Pero qué Teresa Rivera? ¿Pero qué Teresa Rivera? Espera, que me estoy empreñando. Es que como está la pregunta pendiente de... Bueno, vale, ahora tiempo, te doy empreñamiento libre. Pero es muy mallorquín, ¿no? Eso de no me estoy empreñando. Empreñat no Sí. és molt català, això, molt català. De la Valencia del Norte. También, Claro, ¿Qué opino yo de las...? ¿Qué opinas del asunto de la vía judicial para reclamar por la gestión política del asunto con resultado de muerte? Claro. Hombre, efectivamente, si fuera así, el demostrable una omisión de socorro, que es por lo que yo sepa se han querellado, pues sería... No, sinceramente, creo que no va a prosperar. ¿Pero cómo si fuera demostrable? Es que no va a prosperar. Pero vamos a ver. Pero la pregunta es por qué, porque es una evidencia que hubo. Pero vamos a ver si los hechos están ahí. Empieza a llover a las 5. No, a ver, Julio, si no tengo ni la menor duda. Entonces, Jesús... Pero dada la actual jurisprudencia existente sobre la fuerza mayor en estos casos... ¿Pero qué fuerza mayor? Ya verás, hombre, también es verdad que yo me estoy refiriendo más en el tema penal, no lo sé... Yo, sinceramente, no creo que prosperen. A ver, Jesús, pregunta. ¿A las 8 de la tarde se sabía lo que había pasado? No tengo ni idea, Julio. No lo sé. ¿No lo sabes? Vamos o sea, a las 8 de la tarde se había desbordado completamente el agua. A ver, se habían anegado las calles. Por supuesto. Se habían destruido las casas. Se habían llevado los coches. ¿A las 8 de la tarde eso había ocurrido ya? A mí me tienen, no me Del martes. No, pregunto. ¿Había ocurrido? Bien. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo a las 8 de la tarde cuando ya bastaba con ir allí y mirarlo y verlo?
¿Qué se hizo? Yo creo que ¿Se declaró el estado de emergencia? No. Vale. No haré más preguntas, señoría. ¿Cuándo envió usted al ejército? 2 días después, el jueves. Entonces estamos hablando de la responsabilidad. Podía haber desde las 8 de la tarde del martes personas dentro de los coches, dentro de los sótanos, dentro de los garajes, encerradas, que dependieran de minutos o de horas para ser salvadas. Estoy de acuerdo, y Julio. para no morir, ¿sí o no? Estoy de acuerdo. En las autopsias que se hagan se podrá saber cuánto tiempo pudieron estar en los coches antes de morir y qué les pasó. ¿Se podrá saber algo? Joder, no sé. Pero no solamente eso. ¿De qué estamos hablando? Pues es lo que yo quería saber. ¿De qué estamos hablando? Pues es que yo entiendo que de lo que estamos hablando, Julio, es que la responsabilidad que estás imputando es al gobierno, que no hace lo que tiene que hacer. Por eso cuando oigo a Chimo Puig y al de Compromís y al otro digo, pero sinvergüenzas, canallas, que estáis dándole soporte a esos tíos en Madrid. Bueno, es que ¿Por qué no le pedís a Pedro Sánchez responsabilidades, no al corto de Mazón? ¿Pero qué me estáis diciendo? Vamos a ver. Es que los de Compromís ya es para mear y no echar gota. No, si yo estoy... vamos a ver. Yo, desde el primer momento, aquel día, ¿te acuerdas? Dije que la responsabilidad es del gobierno de la nación, del Además, se gobierno trajo del el código, Estado. pues nos lo leyó, efectivamente. Saqué los códigos, hablé de todas las leyes una por una, e incluso en el caso de Margarita Robles, saqué el artículo 15 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, cuando la tía Cara había dicho que no era misión de las Fuerzas Armadas. Que tienen otras cosas que hacer, salió la pequeñaja esta a decir. Estamos totalmente que tienen de otras acuerdo. cosas que hacer. ¿Pero qué cosas tenías que hacer? Estamos que se estaba totalmente muriendo de la acuerdo, gente. Oye, si Ojalá- tienen la responsabilidad, como tú dices, Ojalá hubiera y no un la han juez- asumido, ¿qué pasa? Nada. Bueno, no, pero te estoy diciendo que ojalá hubiera un juez que admitiera la querella por omisión de socorro en este caso. En ese caso... Jesús, te pregunto, ¿ha habido omisión de socorro? Espera, ¿Ha que habido siga. omisión de socorro? Y en mi opinión sí. Vale. Bien, Pues ya pero está. bueno, vamos a ver. En segundo lugar, si eso fuera así, la imputación sería al gobierno y por tanto no sería competencia de un juez, sería competencia del Tribunal Supremo. ¿Vale? Tendría que pasar previamente casi por las Cortes, porque prácticamente estamos hablando de un hecho en ejercicio, está contemplado en la Constitución. Luego yo, ¿qué creo? Que no va a prosperar. Vale. Otra cosa es que ojalá prosperase y deseara que prosperara, y creo que debe prosperar desde un punto de vista de justicia material. Vale, pero ¿crees De justicia que no material. prospera? ¿Porque no hay materia objetiva, porque no hay sustancia? No. ¿O porque luego el curso No, del porque- procedimiento interfiere demasiado con la Exactamente. esfera Mira, política como para que eso exactamente, pueda lo acabas de hacer? explicar. Cuando esté avanzado este procedimiento, y esto lo digo públicamente, como he dicho otras cosas, por ejemplo que iba a ganar Trump, los valencianos vendrán a Madrid. Vendrán a Madrid a explicarle a Sánchez lo que piensan de él. Ya lo verás. Ojalá sea Pero así, Julio. ya lo ojalá verás. sea así, Pero pero, yo en fin. preguntarle a don Jesús, pero, a ver, si va contra el gobierno, si va contra un personaje, o sea, no directamente contra el presidente, sino contra Marlaska, contra Margarita Robles, que No, es que no es exactamente también tiene así. que pasar por las Cortes antes de llegar al Tribunal Supremo. No, solamente en el caso del presidente del gobierno. Solamente en el caso del presidente. Pero sí que es el Tribunal Supremo en cualquier otro caso. Sí, claro. ¿Me explico? Están aforados todos. Todos están aforados en el Tribunal Supremo. Aquí Han hay- pasado so- todos los límites. sobre lo créeme, que han dice, pasado todos los Yo límites. estoy totalmente de acuerdo y lo dije desde el primer momento. No, esto no Ahora- es una broma, ni hay aquí un análisis político, ni una crítica política, y da igual de qué Ahora color ya ves, sean. aquí- Han pasado todos los límites de la responsabilidad. Sí, pero aquí ya ves que el Son relato oficial... responsables de Ni homicidios. siquiera, el relato oficial ni siquiera plantea la posibilidad alguna de la responsabilidad del gobierno en esta cuestión. No, yo desde el Todo principio va contra Mazón y lo han, está- no. lo han construido de maravilla. Estos les están apoyando. Bueno, lo han toda la- construido de maravilla según El cómo, relato. ¿eh? Lo han construido, el relato lo han Ya construido. veremos lo Desde que el cambio dice el climático, pueblo valenciano, el ya relato- veremos qué dice ya, de, ese, Julio, de esa el construcción. relato es desde el cambio climático Otra- a la culpa de Mazón. Otra pregunta. Mazón de emisión, como dijo el estúpido este de Évole en la, Y la en justicia la entrega de los y la- premios. y la- premios ves Eran, a los Évole, luego premios- tienes el páncreas como lo tiene, macho. Claro, es La que justicia lees europea, el la CIS, justicia europea. ves a Évole, chico, No, no, las desgracias nunca vienen solas, yo no veo a Évole. He oído que Évole dijo eso. ¿Cómo puedes oír eso? Quede clara su virtud. Muy rápidamente, porque además José Ramón quiere hablar y nos quedan 2 minutos y medio. 3. La justicia europea, me preguntan. La justicia europea no tiene que ver con esto. No hay forma de elevarlo.
Vale, ¿Pero qué justicia europea? La justicia europea no es justicia penal. La justicia europea es sobre el cumplimiento no de los tratados de la Derechos Unión Europea. humanos. ¿Eh? Derechos humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ah, el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Sí. Depende de qué derecho. Eso puede intentarse, no sé. No, ahora, la verdad es que me pilla de improviso. Vale. No lo sé, tendría que yo no tengo ni la menor idea. Pero estoy formulándole a Jesús preguntas que nos hacen los espectadores. Pero, hombre, vamos a distinguir la justicia europea. La justicia europea, propiamente hablando, es el Tribunal de Luxemburgo y solamente aplica los tratados. Y los cumplimientos sin incumplimientos de tratado parte del Estado, etc. Perfectamente. Otra cosa es el Tribunal de Defensa de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es otra cosa. Perfecto. Tiene que ver. Don José. Yo muy rápidamente, porque ya va quedando poco tiempo, has utilizado el término elevar. Y yo querría ascender un peldaño más en el análisis. Es decir, esto está claro, pero aquí esto ha puesto de relieve de forma palmaria e irreversible que el Estado de las autonomías no sirve para hacer frente prácticamente a ninguno de los problemas que tenemos. Y cuanto más aguzado y más duro y difícil de resolver es el problema, menos capacidad tiene esa división de poderes que ha servido exclusivamente para que los partidos tradicionales tengan muchos más caladeros, no ya de votos, sino de puestos, y que puedan disfrutar de su presencia allí, con personas extremadamente incompetentes, no solo técnicamente, sino humanamente. Esto lo ha puesto de relieve y esto es lo que quería traer. Pero hay que pasar, es decir, simplemente reducirlo a un caso concreto. Martes a la consejera que hay un niño dentro de un coche en un parking en Paiporta y se está llenando el parking de agua. Y ya ha dejado de llover. Y la consejera dice, bueno, pues, o dice el presidente del gobierno o el que sea, dice, mañana tal. Y la ministra de Defensa dice, no, hombre, el ejército no está para buscar a un niño en un parking en Paiporta. Hay algo curioso de ese día. Es que no día. era un niño, es que eran miles de personas que estaban en esa situación. Hay algo curioso de ese día. Y han omitido el deber de socorro. Un minuto, hombre. Pedro, y nos que es que todos los medios de comunicación que sabemos cómo están controlados no cubrieron absolutamente nada. O sea, bueno, prohibieron volar los drones. Que está lloviendo en Valencia. Y al otro día fue que empezaron... Que prohibieron volar los drones, hubiéramos visto todo en directo, era facilísimo. Con la tecnología que hay hoy, hubiéramos estado toda la noche viendo qué estaba pasando. Todas las escenas que tenemos son para refutar a don José la televisión española, ¿dónde sirve para resolver los problemas de la clase política que dijo que tenemos para todos. Para eso sirve. Claro. Bueno, pues nada, mire, aquí vamos a seguir contando lo que viene. ¿Habrá visto usted además que estamos siendo extremadamente prudentes en materia de cifras de fallecidos, de responsabilidades tal o cual, con presas, una cosa que ha circulado hoy sobre la presa de la Forata, porque son asuntos que no están suficientemente claros. Cuando lo estén, lo contaremos y lo pondremos en su... En el Telegram voy a colocar una encuesta, por cierto. Si queréis en el Telegram de Julio Ariza, Julio Ariza el Toro. Sí, os recomiendo que entréis porque además me voy a quedar a gusto. Además pienso hacer mañana un directo en el Telegram. Don José Ramón Fernández, don Pedro Luis Pedrosa, don Jesús Trillo, don Julio Ariza, mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. Nosotros mañana más gato. Que descansen. Les recuerdo el jueves la presentación del libro de Fernández con Pedro Fernández Barbadillo en el espacio Ardemans a las 7:30 en Madrid. Ardemans 66. Muchas gracias.